¿Cómo están, muchachos? Buenos días con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy día tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú y tenemos que ver varios temas, así que hay que tomar atención desde el principio porque son varios los puntos a tratar. Tenemos que ver el tema de las rebeliones indígenas, tenemos que ver el tema de las rebeliones criollas y el proceso de independencia, así que a tomarle muchísima atención que ya estamos con el examen al frente. Es más, no sé si les ha comentado el tutor, pero hemos terminado haciendo un pequeño reajuste en las semanas, ya para terminar llegando precisamente cerca al examen. Así que si ya estaba apretado, se va a hacer más apretadito todavía en los temas en las próximas semanas, ¿ya? Entonces vamos a trabajar de una vez porque el tiempo siempre va a terminar siendo muy cortito, ¿ya? Muy cortito. Punto número 1, ¿ya? Punto número 1. A ver, punto número 1. Ya, punto número 1. Cuando hablamos de las rebeliones indígenas y criollas, hay que tomar en consideración que estas terminan haciendo como una consecuencia de las reformas borbónicas, ya, de las reformas borbónicas. Recuerda que en el siglo XVIII la corona española había establecido una serie de cambios con el objetivo de recuperar el control económico, político y militar de la región americana. Los criollos eran los que venían teniendo los mayores cargos de poder y van a terminar siendo ahora desplazados de esos cargos y reemplazados principalmente por parte de españoles, ¿ya? Estas rebeliones o estas reformas borbónicas fueron desde la reforma territorial con la creación de virreinatos y el establecimiento de las intendencias en reemplazo de los corregimientos, hasta ya reformas de carácter comerciales como el decreto de libre comercio, que no implicaba tener comercio con otros reinos, porque no terminaba afectando el monopolio, pero sí terminaba afectando el exclusivismo. Recuerden que ahora ya no estaban los puertos de Sevilla, Callao y Veracruz, sino que había varios puertos entre España y América que se aperturaban para poder tener relaciones comerciales. También hay que considerar, que el gran objetivo de las reformas borbónicas terminaba siendo la modernización del Estado, tener un Estado más eficiente con una burocracia profesional que pueda terminar estableciendo un mejor control de la población y del comercio, pero sobre todo que termine estableciendo una mejor y mayor recaudación tributaria. De esta manera, todos aquellos que tengan negocios tendrán que pagar impuestos. Eso implica la iglesia y eso implica la legalización de los repartos hechos por parte de los corregidores. También implica, por ejemplo, que todos aquellos que evadían impuestos ya no lo van a poder hacer. Ya no se puede evadir el tributo indígena, ni proclamándote mestizo, ni yendo a otra localidad. Ahora, todos los indios y los mestizos pagarán tributo donde viven. Esto va a terminar afectando los bolsillos de la población, que tienen que pagar el tributo indígena que antes evadían y tienen que comprar obligatoriamente más productos a los corregidores mediante la legalización de los repartos. Por eso es que la población indígena afectada se levantará y la población criolla afectada en cargos de gobierno, en aspectos comerciales, luego también precisamente ejercerá levantamientos y protestas contra el gobierno español, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando hablamos de las rebeliones indígenas o levantamientos o insurrecciones indígenas del siglo XVIII, es precisamente eso, y hay que tomarlo muy en cuenta. Son una serie de levantamientos producidos por parte de la población indígena del Perú y Bolivia, entre la costa y la sierra del Perú, del territorio peruano y boliviano entre 1720 y 1780. En este lapso de tiempo de 60 años se van a terminar produciendo, insisto, múltiples levantamientos en contra del gobierno colonial. La mayoría de estos levantamientos terminan siendo violentos y efímeros, ¿ya? Violentos y efímeros. Y además de eso terminan siendo principalmente como una respuesta ante las tremendas cargas fiscales que termina realizando la corona española. Cuando hablamos de las cargas fiscales estamos hablando de los impuestos, ¿ya? De los impuestos. Repito, antes la gente evadía el tributo indígena sin problema, pero ahora lo tienen que pagar. Y tengo que comprar más productos por el tema de reparto. Y encima tengo que pagar alcabala que antes los indígenas no terminaban pagando. Y encima de eso se han hecho los estancos de productos como la hoja de coca, el aguardiente, la sal y recursos de consumo diario, que ahora se encarecen porque ahora terminan pagando precisamente por su comercialización empresarios en particular. De esta manera, como el bolsillo de la población se ha afectado, la gente se va a rebelar. ¿Contra quién se rebela? No me puedo rebelar contra el rey, porque el rey está en España. No me puedo rebelar contra el virrey, porque el virrey está en Lima. Me voy a rebelar contra la figura que representa el poder, ya el poder español en el territorio, que termina siendo ¿quién? Que termina siendo el corregidor. Recuerda que el corregidor tenía cuatro funciones. Número 1, era juez en primera instancia y por lo general no terminaba estableciendo justicia real en favor de la población indígena y por eso que la gente está molesta con él. Segundo, él es el que organiza la mita. Él decide a dónde van a trabajar los indios.
Si tú no le comprabas los productos del reparto, te terminaba llevando a la mitad o a la construcción, a la mitad minera o a la mitad de plaza. De tal manera de que la llegada del corregidor implicaba un fuerte abuso laboral y un pago de impuestos que la gente no quería pagar. ¿Ya? Recuerda que el tributo indígena no se terminaba cobrando, o no se terminaba pagando todos los meses, se pagaban 2 veces al año, en junio y en diciembre. En junio y en diciembre. Así que, por ejemplo, cuando en el mes de junio llegaba el corregidor a cobrar los impuestos y la gente plata para la Trinidad, ¿qué es lo que pasa? Ya te decía, la gente se ponía en la puerta de la reducción, ya de la reducción del pueblo indígena, la gente se terminaba poniendo en la puerta de la reducción o del pueblo indígena y cuando venía el corregidor lo agarraban a rocones, de a rocones. Por lo general el corregidor tenía que salir huyendo para poder salvaguardar su vida, ya, o en el peor de los casos lo terminaba matando. Pero insisto, los levantamientos indígenas del siglo XVIII terminan siendo violentos por esta forma agresiva en la que terminan actuando, pero son efímeros porque terminan durando muy poco tiempo. Se rebelan, votan al corregidor, la gente no paga impuestos en junio, pagará el impuesto correspondiente a diciembre en ese mes, que le echen tierrita al de junio, pero ahí nomás se acabó todo. ¿Ya? Repito, cuando hablamos de las rebeliones indígenas hay que tomar en cuenta una serie de causales. La primera termina siendo la aplicación de las reformas borbónicas que genera una mayor explotación sobre la población indígena, lo cual se observa en la mayor presión tributaria sobre ellos, y precisamente las rebeliones se hacen contra los corregidores porque son la representación del abuso del gobierno colonial. Ahora, otra cuestión que yo siempre menciono, la población puede estar muy molesta con respecto al sistema y al gobierno, pero eso no es suficiente. Para que un malestar se convierta en un movimiento de rebelión o protesta, tienen que haber dos cosas, objetivos y líderes, de objetivos y líderes. En este periodo se va a terminar retomando la propuesta del Inca Garcilaso de la Vega. Se reedita el libro de los comentarios reales de los incas, en donde se hablaba de un Tahuantinsuyo idealizado, donde la población trabajaba la tierra cantando y bailando, donde no había mendigos, donde no había hambre, si faltaba alimentos, el Inca abría sus colcas y repartía los alimentos entre la población, ¿ya? Esto es lo que encontramos precisamente en ese texto y la gente lo comienza a releer y plantear. Si en el Tahuantinsuyo estábamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal en el virreinato? Así que por lo tanto restablecer el Tahuantinsuyo se convierte en un objetivo. Pero ¿cómo podrías tener imperio de los incas si no tienes un inca? Ese es el segundo punto, precisamente. En este periodo lo que vamos a terminar encontrando, es que la nobleza indígena, los caciques, ya van a terminar utilizando discursos para justificar su liderazgo. En el caso de Juan Santos Atahualpa, él utiliza un discurso mesiánico, pues se autoproclama como la segunda llegada de Jesucristo a la tierra, ¿ya? Planteando precisamente bajo una visión cristiana, milenarista, ¿ya? De que estaba poniéndose un orden moral religioso, ¿ya? De Jesús para terminar logrando la libertad de los pueblos y el freno con respecto al abuso que ellos tenían. Y José Gabriel Condorcanqui, ya con un discurso reformista, antifiscal, se va a terminar proclamando el Incarri, ya la reencarnación de Tupac Amaru, ya para terminar encabezando su rebelión. Cuando hablamos de Juan Santos Atahualpa, hay que recordar ciertos aspectos antes de terminar respondiendo a la pregunta número 1 que ahí se encuentra, ¿ya? Juan Santos Atahualpa, la rebelión de Santo Atahualpa se caracteriza por 3 elementos fundamentales. Uno, es la rebelión más prolongada en tiempo, va a terminar durando 10 años aproximadamente. Segundo, no es una amenaza para el gobierno colonial. En la medida que esta rebelión se va a terminar encontrando focalizada en una pequeña región de la selva central, que es la región del Gran Pajonal, y de ahí no va a poder salir. Por lo tanto, dura mucho tiempo con robos, con saqueos, pero nada más, no termina siendo una amenaza para el gobierno colonial. Y la tercera es que esta rebelión no fue derrotada en una batalla en específico, sino que simplemente dejó de existir, ¿ya? Se fue diluyendo en el paso del tiempo. ¿Cómo comienza esta rebelión? Bueno, primero, ¿quiénes se rebelan? Se rebelan una serie de tribus amazónicos que terminan haciendo una alianza encabezada por Juan Santos Atahualpa, pero no es la primera vez que se produce un levantamiento. En la década de 1720, los hermanos Torote también se rebelaron en contra de las misiones franciscanas. ¿Cuál era el problema de las misiones franciscanas?
Recuerda que una misión termina siendo un grupo de sacerdotes que se va a un lugar alejado a difundir el cristianismo, ¿ya? Pero recuerden que mientras que los jesuitas hacían misiones en la selva norte, los franciscanos lo harán en la selva central. ¿Cuál era el problema? El problema es que las misiones eran autosostenidas, es decir, ellos mismos tenían que conseguir sus recursos para financiar este proceso. ¿Qué va a terminar pasando? ¿Qué va a terminar pasando? Bueno, lo que sucede es que las misiones franciscanas terminaron utilizando la madera de la región. Y ahí viene el punto en especial. Como necesitaban recursos para poder mantener a los sacerdotes y alimentar a la población, entonces lo que hicieron es, al tener un bosque con plantas o con madera de muy buena calidad, talaban los árboles, tenían la madera y hacían producto de carpintería. Literalmente, hacían producto de carpintería, que eran de buena madera y de muy buena calidad y se vendían mucho, generando grandes ganancias. De esa manera, las tribus amazónicas terminaron consiguiendo la misión franciscana terminó consiguiendo una buena cantidad de recursos. Y como estaban ganando plata, decidieron sobreexplotar laboralmente las tribus amazónicas, las cuales evidentemente van a terminar protestando. En la década del 20, con los hermanos Torote, que no terminaron consiguiendo su objetivo de ser tan amenazantes, y en la década del 40 con Santos Atahualpa, ¿ya? Los pueblos que se rebelan son varios. Están los Piros, están los Huitotos, están los Shipibos, están los Conigos, están los Campas, a la cabeza precisamente de esta rebelión de la zona de la selva central. ¿Dónde se produce? Bueno, se produce principalmente, como lo preguntó San Marcos en un examen, entre el río Perene, la zona del Cerro de la Sal y la región del Gran Pajonal. Es el espacio precisamente de selva tupida donde se produce este levantamiento. Su primera acción es atacar a las misiones franciscanas, haciendo huir precisamente a varios sacerdotes y asesinando a varios. Cuando el gobierno colonial desde Lima se entera precisamente de dicho levantamiento, movilizan a la gente, movilizan sus tropas, y cuando entran a la selva del Gran Pajonal no saben qué hacer, no tienen un conocimiento de la geografía amazónica, sus tropas no saben pelear en este medio ambiente y van a terminar siendo expulsados rápido. Cuando la corona española se dio cuenta de que no van a poder derrotarlos en este espacio amazónico, lo que decidieron fue rodear la zona del Gran Pajonal con una serie de bases militares. La idea fue bien simple: yo no puedo entrar a pegar, tú no vas a salir a derrotar. Y eso fue lo que pasó. Producto de esto, producto de controlar precisamente esta rebelión, este levantamiento, simplemente fue desapareciendo en el paso del tiempo. ¿Qué se conoce de ellos? Que de cuando en cuando... de cuando en cuando, estos pueblos de la zona de Gran Pajonal, estos pueblos amazónicos, entraban a alguna misión, entraban a algún pueblo, saqueaban, habían enfrentamientos, y nada más, de ahí nada más. Esos son los levantamientos de Santo Atahualpa. No se produce un mayor inconveniente, ¿ya? No se produce un mayor inconveniente. ¿A qué me refiero? Ellos no son una amenaza para el gobierno colonial en la medida que no van a terminar logrando derrotarlo. Y lo segundo es que no se sabe qué pasó con Santo Atahualpa. Algunos mencionan que el enfrentamiento por el liderazgo con los otros caciques regionales van a terminar generando el asesinato del mismo, y otros mencionan de que, bajo creencias mesiánicas, de que como él decía ser la segunda llegada de Jesucristo a la tierra, lo único que terminó pasando es que murió, resucitó y se fue al cielo. ¿Ya? La cuestión es que esta rebelión terminó, y sobre él tenemos una pregunta. Dice: Juan Santos Atahualpa fue el líder de la rebelión de los indígenas de la selva que se origina en Chanchamayo en 1742 y 52, ¿ya? Y se expande a buena parte de la selva central en el virreinato. Dice, sobre este acontecimiento señale verdadero o falso según corresponda, ¿ya? Dice, 1. ¿Fueron jesuitas los que evangelizaron la selva central? Esa alternativa es falsa, ¿ya? Fueron los franciscanos y contra ellos se van a rebelar. Si la primera es falsa, entonces la alternativa A y B se eliminan. Solamente queda C y D. Si tú ves C y D, recuerda, estoy diciendo cómo entrar a una pregunta. En las dos alternativas dice verdadero, la segunda. Entonces no tendría ni por qué verla, solo para confirmar. ¿Se produce la explotación de los indígenas en la selva central? Verdadero, ya verdadero, confirmamos. La tercera define todo. Ya dice, ¿los rebeldes nunca fueron derrotados? Claro, nunca fueron derrotados en una batalla directa donde puede decir, acá se acabó la rebelión. Por lo tanto, eso es verdadero. Y la clave vendría a ser la C de casa.
Juan Santa Atahualpa fue ejecutado en la Plaza del Cusco. No, el que va a ser ejecutado en la Plaza del Cusco es Tupac Amaru II, no Juan Santa Atahualpa, que está en la zona de la selva, y que no lo mataron. No sabemos qué cosa fue lo que sucedió en realidad. Pero por eso mismo la clave termina siendo la C de casa. Nos vamos con esto ya al segundo punto, que es la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Ya? Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, no te olvides tú que termina siendo un cacique de la baja nobleza cusqueña. Es dueño de tierras, ya Tungazuca, Surimán y Pampamarca, pero sus tierras no terminan siendo las de mejor calidad como Chincheros de Mateo Pumacagua, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con él? Ya él es dueño de terrenos, pero su plata viene del arrieraje, ya del transporte de productos de Cusco a Potosí, Bolivia, y de los préstamos económicos con intereses que termina realizando. Recuerda que José Gabriel Condorcanqui va a terminar viendo sus negocios afectados producto de las reformas borbónicas. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, ya del Río de la Plata, recuerda que Potosí se traslada a este virreinato y los virreinatos no pueden tener comercio entre ellos, por lo tanto el arrieraje se eliminó. José Gabriel invirtió su dinero en sus terrenos para poder hacerlos cultivables, ¿ya? Y cuando está comenzando a explotar sus territorios, la corona española dice, para incrementar la producción de plata de Potosí, vamos a terminar trayendo pobladores de lugares más lejanos hacia ese territorio. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, todo le fue mal, ¿ya? Todo le fue mal. Porque José Gabriel invierte dinero en sus tierras para hacerlas productivas y ahora su población tiene que irse hacia Potosí. Lo que hace José Gabriel en ese momento es venir a Lima, pedir precisamente una sesión en la Real Audiencia, y en la Real Audiencia pide 4 cosas. Uno, que lo reconozcan como descendiente de los Incas de Vilcabamba, su título de nobleza. Segundo, termina pidiendo, se me va el nombre, ya, José Gabriel Condorcanqui termina pidiendo que se restablezca Potosí o el Alto Perú a la zona del virreinato peruano, ¿ya? Bueno, lo que él buscaba era restablecer sus actividades comerciales con esta región. Tercero, José Gabriel Condorcanqui termina exigiendo que si los virreinatos no pueden tener comercio entre ellos, entonces, por lo tanto, que el virreinato del Perú, ¿ya? O que la gente del virreinato del Perú no vaya a trabajar al virreinato del Río de la Plata, o sea, que no se pierda su mano de obra indígena. Y cuarto, termina pidiendo la conformación de un centro judicial en el sur del país para que la población indígena, molesta con las decisiones de los gobernantes, puedan terminar teniendo un lugar donde poder protestar legalmente y evitar precisamente levantamientos armados. Todo eso es lo que termina planteando José Gabriel en su levantamiento o en sus reclamos en la Real Audiencia. ¿Le hicieron caso? No le hicieron caso. Lo que también menciona Charles Walker, que termina siendo su principal investigador, que estando en Lima va a terminar teniendo contactos con profesores y estudiantes de la Universidad de San Marcos que le hacen conocer las ideas de la ilustración, ¿ya? Y José Gabriel se va precisamente de Lima, disgustado porque el sistema no le hace caso y con ideas contra el sistema precisamente por las ideas ilustradas. Llega un Cusco que ya había sufrido un levantamiento en 1777 y que se considera en la que José Gabriel también participa de manera indirecta. Pero ahora en 1780 José Gabriel termina produciendo su levantamiento. Las causas de la rebelión de José Gabriel te la estoy mencionando ya con todo lo que te estoy diciendo. José Gabriel se termina revelando ¿por qué? Porque las reformas borónicas han afectado sus negocios, ¿ya? Pero no es que José Gabriel se enfrenta parado sin polo al virrey, sino que él va a terminar teniendo un grupo de seguidores que se rebelan con él. ¿Cómo logra José Gabriel convencer a la gente? Bueno, José Gabriel va a lograr convencer a la población de que se rebelen. ¿Por qué? Porque las reformas borbónicas están incrementando la explotación sobre los indios. ¿Cómo? ¿Ya? Por trasladarlos hacia un lugar tan lejano como Potosí para ir a trabajar, perdiendo precisamente Tupac Amaru a sus trabajadores, y por la legalización de los repartos que hace que la gente saque más dinero de sus bolsillos para comprar estos productos que no eran necesarios, ¿ya? Y además de esto, por los impuestos que cada vez son más altos. Entonces, José Gabriel logra conectar su malestar y sus necesidades con el malestar y las necesidades de la población, logrando así un levantamiento masivo. Recuerda que la primera acción de Tupac Amaru terminó siendo raptar directamente al corregidor y luego precisamente frente a la población del pueblo de Pinta, asesinarlo a través de la horca. Cuando la población indígena ve cómo el corregidor está siendo asesinado, la población se sorprende, ¿ya? O la nobleza se sorprende, pero la población se excita al ver precisamente al abusivo del corregidor asesinado frente a ellos. Y teniendo precisamente así calentitos, excitados, José Gabriel les va a decir de que él, número uno, él era el indicado,
¿ya? Él era el descendiente de los indios de Vilcabamba y venía precisamente a terminar poniendo orden. Segundo, de que él no estaba en contra del rey, ¿ya? El rey es una buena persona y busca nuestro bienestar. El problema terminan siendo los malos funcionarios como los corregidores que abusan de nosotros. Tercero, José Gabriel termina mostrando un documento falso, ya falso, donde supuestamente el rey le ha dado la potestad de poder poner orden dentro del gobierno. Y recuerda que por eso la frase de José Gabriel termina siendo viva el rey y muere el mal gobierno. El problema no es el rey, el problema no es España, no hay que separarse de España, solamente hay que establecer reformas con respecto al gobierno y los gobernantes. Una vez que Tupac Amaru tenía así encandilada a la gente, terminó planteando de que como él tiene esa tarea, él decide eliminar el tributo indígena, la mitad de reparto, los corregimientos y la esclavitud para poder conseguir una mayor cantidad de seguidores. Una vez logrado esto, objetivo, ir a la ciudad del Cusco. En el camino van a terminar enfrentando un batallón de españoles en Sangarará y asesinan a los pobladores españoles, ya sean peninsulares o criollos, en la iglesia precisamente del pueblo. Cuando se enteran de eso en Lima, se termina planteando que la rebelión de Tupac Amaru es una rebelión o es un alzamiento enemigo, ¿ya? Y segundo, que esta terminaba siendo una guerra de razas. Si los indios del Cusco quieren acabar con los españoles, entonces el gobierno le declara la guerra a los indios del Cusco, ¿ya? Mientras que esta noticia va llegando hacia el Cusco, Tupac Amaru llega a las puertas de la ciudad, ¿ya? Y en lugar de invadir la ciudad y proclamarse inca, lo cual hubiese terminado generando tal vez una mayor cantidad de seguidores para su levantamiento, José Gabriel comete el error estratégico de no tomar la ciudad para que no se ataque o asesine a los criollos aliados que venían teniendo de Cusco por la violencia con la que habían actuado los indios en la zona de Santarará. A pesar de que Tomás Atito Condemaita, una de las aliadas, la cacica de Acos, la esposa Micaela Bastidas y los otros familiares que eran parte de la élite del levantamiento decían que lo haga, él comete ese error y decide darse media vuelta hacia Bolivia para terminar alentando el levantamiento de los aymaras y promover el levantamiento o la llegada del Alto Perú al virreinato peruano. Cuando él hace eso, la corona española o el gobierno virreinal plantea guerra de razas, la nobleza indígena, la alta nobleza indígena, con personajes como Mateo Pumacahua van a decir, aguanta, acá no hay guerra de razas. Nosotros los indios de la alta nobleza somos leales a la corona española y no conocemos fuerza en tu contra, y para demostrar una vez más nuestra lealtad, te vamos a terminar enviando un batallón a favor tuyo, ¿ya? Así que con eso se terminó promoviendo o incrementando las peleas étnicas, interétnicas entre los pueblos cusqueños, ¿ya? Y el enfrentamiento entre la alta y la baja nobleza. Cuando Tupac Amaru se entera de todo esto, decide darse media vuelta en Puno para regresar a Cusco, pero va a ser derrotado en Tinta, capturado en Languí, enjuiciado, ¿ya? Dando los líderes de la rebelión diferentes discursos y no soltando ningún nombre de ningún aliado de la rebelión. Finalmente, todos los líderes van a ser asesinados, y con eso la rebelión de Tupac Amaru termina acabando. Esto es en el Cusco. Mientras tanto, en el Alto Perú, Bolivia, ya, Juliana Paza, un líder que tenía contacto con múltiples caciques aymaras y con algunos corregidores locales, logra precisamente promover un levantamiento relativamente grande en el territorio del Alto Perú, Bolivia. El problema estuvo que Diego Cristóbal Tupac Amaru, sobrino de José Gabriel, se llegó hacia la zona del Alto Perú y se terminó autoproclamando líder de la rebelión, a lo cual Juliana Paza Tupac Katari acepta inicialmente, por ser precisamente un descendiente directo de Tupac Amaru. Pero esto terminó generando una disputa por el liderazgo de la rebelión entre los líderes quechuas cusqueños como Diego Cristóbal y el líder aymara con mayor cantidad de respaldo, que era Juliana Paza o Tupac Katari. Esta rebelión se debilita precisamente por este enfrentamiento. Ambos líderes van a terminar firmando el Tratado de Paz de Sicuani, en donde se le terminaban recortando muchos tributos, pero en realidad la corona española lo que estaba buscando era identificar a los líderes y su posición. Una vez que los identificó, literalmente los mandó a matar, y con eso la rebelión, de la gran rebelión del sur entre el año 80 y 83 terminó siendo violentamente derrotada. Como consecuencia de eso, se puede terminar considerando lo siguiente. La corona española está observando en el paso de estos últimos 60 años cómo los levantamientos vienen creciendo en número, en periodicidad, porque cada vez son más cercanos unos de otros, y en violencia. Entonces, para poder evitar que estas rebeliones sean precisamente más violentas, la corona decidió establecer una serie de medidas para calmar las tensiones sociales. Número uno, se crean nuevas instituciones, pregunta de examen de admisión.
termina eliminando los corregimientos, se fusionan varios de ellos y se le da vida a las intendencias, que al final van a terminar siendo 8 las intendencias nacionales del siglo XVIII del Reino peruano. ¿Ya? Lo vimos la vez pasada en un mapa. Lima, estaba la ciudad de Trujillo, estaba Arequipa, estaba Junín, estaba Huamanga, estaba Cusco, ¿ya? Estaba Puno, ya no me acuerdo si Tarma, ya no me acuerdo si alguno me comió. Además de la creación de las intendencias, repito, tras eliminar a los corregimientos y a los corregidores, se elimina también con eso el sistema de repartos, ya esta obligación a los indígenas de comprar productos. Y la idea era, repito, eliminar el corregidor de los repartos, calmar las tensiones sociales existentes. El otro caso terminó siendo que se crea la audiencia del Cusco, el centro judicial que terminaba pidiendo Tupac Amaru para poder evitar las protestas sociales preexistentes. Además de eso, se anulan los símbolos de la nobleza indígena que hagan recordar al Tahuantinsuyo, para evitar de que alguien más se termine autoproclamando inca o descendiente de los incas, y con eso calmar las tensiones sociales. También se termina estableciendo una base militar española en Cusco, para poder rápidamente eliminar algún tipo de levantamiento nuevo que se pueda producir en la región o en sus alrededores. De esa manera, las rebeliones de los indígenas terminaron siendo debilitadas tremendamente. Con todo eso que estoy recordando, podemos ver una pregunta. Dice, José Gabriel Condorcanqui, ya me deberías estar dando la respuesta a esta pregunta porque estaba ahí hace rato. Dice, José Gabriel Condorcanqui, autodenominado Tupac Amaru II, fue el líder de la Gran Rebelión del Sur de 1780 al 81. Entre agosto del 80 y mayo del 81 hubieron 30.000 muertos, para que entiendan las dimensiones de este levantamiento, en su mayoría indígenas. Esta es la rebelión más fuerte y violenta del siglo XVIII en el virreinato peruano por su contenido separatista e indigenista, así como por las consecuencias que dejó. ¿Ya? Profe, Tupac Amaru, ¿separatista sí o no? Lo que pasa es que hay un solo documento que plantea esto. En plena rebelión, José Gabriel Condorcanqui va a terminar firmando un documento con el nombre de José I. José I, como si fuera rey. ¿Ya? Por eso es que algunos terminan estableciendo de que esa terminó siendo su forma de terminar planteando de que su rebelión había pasado a una fase diferente, que era la de separación. Pero no hay más documentos que terminen justificando ello. Y se señala a continuación las causas que motivaron a rebelarse del dominio español. A ver, ¿cuáles son las causas de la rebelión de Tupac Amaru? Uno, la creación de las reducciones de indios. No, porque las reducciones se han terminado creando en el siglo XVI con la época del virrey Toledo. Si la 1 es falsa, entonces no puede ser ni A ni B, que contienen alternativa 1. Ahora, las que sí es verdadera son 2 y 3. B y D contienen 2 y 3. Entonces esas sí deben ser verdaderas de frente. Dice, la legalización de reparto de mercancías. Insisto, el reparto era una práctica común, pero que no era legal. Cuando la corona la legalizó para poder cobrar impuestos, el número de productos que se repartían a los indígenas se incrementó, y esto generó un incremento del malestar de la población. Eso es correcto. La 3 también es correcta. Cobro de alcabala y almojarifazgo a los indígenas. Recuerda que la alcabala no se terminaba pagando, ya no terminaba pagando, el indígena no paga alcabala. El almojarifazgo ya era por el tema de las aduanas internas. Eso también afectaba a los comerciantes y eso por lo tanto generaba malestar. ¿Cuál es la clave? ¿La C o la D? Va a depender de la alternativa 4. La evangelización de los indios. No, esa no termina siendo causa, porque el indio está siendo evangelizado desde el siglo XVI, ¿ya? Y la 5 me dice la explotación de los indios a través de la mita. Eso también existía, pero él no te está diciendo que se inicia. El problema es que, repito, cuando se establece el intento de incrementar la producción de las minas de Potosí, es lo que termina generando ya un incremento de movilización de gente hacia Potosí y una mayor protesta por parte de la población. Entonces, la mejor clave en esta pregunta número 2 termina siendo la D de dedo. 2, 3 y 5 termina siendo la clave correcta. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? 2, 3 y 5. Ya, muy bien, Camila. La clave termina siendo la D, 2, 3 y 5. Nos vamos al siguiente tema. Ya dejamos de lado las rebeliones indígenas y nos vamos a ver el tema de las rebeliones criollas, de las rebeliones criollas. A ver. Dice acá, pregunta sobre las rebeliones criollas. Entre finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX tenemos para la historia de la independencia del Perú a algunos personajes que, ya sea mediante discursos, ensayos o cartas, hablaban del Perú como una nación con personas de historia propia, y que por lo tanto debería de pensarse como una entidad autónoma y singular respecto a España. Entonces, estamos hablando de un grupo de separatistas, ¿ya? Denominados precursores, tenemos, entre otros, a Juan Pablo Ricardo Guzmán, con su carta a los españoles americanos, ¿ya?
a José Baquijano y Carrillo con el elogio del virrey Jauregui. Toma en cuenta que los dos son diferentes. ¿Por qué? Porque Juan Pablo Vizcarra Guzmán termina siendo el documento de mayor impacto para la independencia criolla con respecto a América. ¿Ya? Este es un documento de corte separatista. Mientras que Baquijano le termina diciendo al virrey Jauregui, que acaba de derrotar a Tupac Amaru, que tú estás viendo cómo está la situación en el Perú. ¿Ya? El levantamiento de Tupac Amaru ha sido muy grande. Y si una mano oprime al pueblo, ¿ya? Tomando en cuenta que el pueblo es como un resorte, el resorte querrá volver a su estado natural y expulsará precisamente la mano que lo oprime. No le está planteando independencia, le está planteando cautela con respecto al gobierno. Baquijano es considerado como un intelectual o un precursor, un ideólogo reformista, más no separatista, que es la diferencia con Juan Pablo Víctor Guzmán. Señale la afirmación correcta respecto a estos dos personajes. Con lo que te he explicado, ya tienes la clave. Así que dame tú la clave, por favor, de esta pregunta número 5. ¿Ya? De esta pregunta número 5. Lanza tu clave. ¿Ya? Lánzame tu clave. A ver, una persona solamente, Camila. Camila es la única persona que está en clase. ¿Ya? A ver, Camila me está diciendo que la clave es la C. A ver, dice, el primero, o sea, Vizcardo, propone la independencia de España y el segundo propone reformas. Bueno, eso es verdadero, ¿eh? Es verdadero. El primero es separatista y el segundo es reformista, nada más. La B me dice, los dos hablan de las riquezas del Perú y de la necesaria independencia de España. Aquí no es reformista, no separatista. C, los dos hablan de una necesaria reforma en el virreinato del Perú. Sí, pero Vizcarra no habla solamente de reforma, habla de independencia. La D, son jesuitas expulsados durante el siglo XVIII con la pragmática sanción. Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, sí, ya él se estaba preparando para ser sacerdote y lo expulsaron. En cambio, no, el caso de Baquijano. Baquijano termina siendo profesor de la Universidad de San Marcos y oidor o juez de la Real Audiencia de Lima. Así que por menos está en situación. En esta pregunta, la clave termina siendo la A de avión, ¿ya? La A de avión, por si acaso. Pues, pero no me has explicado previamente, ya no se explicado previamente. Claro, pero recuerda que ustedes están en un ciclo súper recontra intensivo, ¿ya? Ustedes están ya casi preparados para el examen, pero de todas maneras vamos a recordar estos puntos por acá. Recuerden, cuando hablamos de los criollos, en el caso peruano, recuerden que ¿quién es criollo? Criollos terminan siendo los descendientes de los españoles nacidos en América, ¿ya? Recuerda que la mayoría de los criollos en el Perú terminan siendo fidelistas, ¿ya? Fidelistas. ¿Qué significa eso? Que son leales a la corona española, ¿ya? No tienen ningún tipo de problema con ellos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen cargos de gobierno, ¿ya? O tienen títulos de nobleza ligados a la corona española. Tienen cargos en el gobierno, tienen negocios, ¿ya? Tienen negocios en el gobierno virreinal y no van a buscar separarse de España porque no les conviene, ¿ya? Porque no les conviene, porque ¿para qué me voy a separar si terminaría perdiendo todos los beneficios que poseo, ¿ya? De esa manera, por eso es que terminan siendo fidelistas, leales a la corona y no quieren ningún tipo de separación. Todo lo que diga el rey está bien, papi, todo lo que tú digas está bien, porque de esa manera yo me beneficio, ¿ya? Pero van a terminar, pero van a terminar apareciendo, ¿ya? Pero van a terminar apareciendo otros dos grupos de criollos, los que consideran que sí, está bien que el rey siga gobernando, pero es necesario hacer algunos cambios o reformas. Y los otros que terminan planteando que no, que está mal el sistema de gobierno establecido por parte de España y que por lo tanto es necesario independizarse de ellos. En ese sentido, tenemos a un primer grupo de personas, los precursores. Los precursores terminan siendo los intelectuales, ya los intelectuales o ideólogos que plantean solamente ideas con respecto a esta realidad. Tenemos precursores de dos tipos, tenemos precursores reformistas y tenemos precursores separatistas. Los reformistas, insisto, son los que terminan planteando, vive el rey y muere el mal gobierno. Está bien seguir manteniéndose bajo el dominio español, pero con algunos cambios, ya con algunos cambios en la forma de gobernar o con los funcionarios del gobierno. Dentro de esto, repito, intelectuales, criollos, reformistas, encontramos a un grupo ya de prominentes intelectuales y profesionales de la ciudad de Lima, ya, que se reúnen en un organismo cultural llamado como la Sociedad Amantes del País.
En la sociedad amante del país tenemos, por ejemplo, a Toribio Rodríguez de Mendoza, que es director del Real Convictorio de San Carlos. Recuerda que el Convictorio de San Carlos terminó siendo el centro de estudios que se terminó creando bajo los fundamentos del regalismo, del regalismo, es decir, del despotismo ilustrado español, ¿ya? Que está bien que el rey termine estableciendo cambios ligados a las ideas ilustradas, pero la autoridad del rey como tal no puede ser criticada, ¿ya? Él introdujo esas ideas ilustradas legalistas en el Real Convictorio de San Carlos, que iba a ser uno de los miembros importantes de este proceso profético. Pero he escuchado que Toribio Rodríguez Mendoza luego va a ser llamado como el profesor de los próceres, o sea, como el que va a enseñar a las personas que luego van a terminar luchando por independencia. Sí, lo que pasa es que personajes como Toribio Rodríguez Mendoza, por ejemplo, van a cambiar su postura en 1814. ¿Qué pasa en 1814? Toribio Rodríguez Mendoza apoya, lo que varios de ustedes conocen, y si no lo vamos a recordar en un rato, las Cortes y la Constitución de Cádiz, que establecía una serie de derechos y beneficios para la población americana. Pero cuando llega Fernando VII al poder nuevamente en 1814 y la Constitución de Cádiz es eliminada, muchos personajes como Toribio Rodríguez consideraron de que era mejor una separación de España, ya que se está violentando los derechos que ellos habían conseguido. Entonces, muchos de estos personajes tienen posturas diferentes en el paso del tiempo. Él pasa de reformista a separatista, ya no te olvides tú. El otro caso importante es el caso de Hipólito Unanue. Unanue termina siendo el rector, ya termina siendo el rector o el director del Colegio de Medicina de San Fernando, que ahora vendría a ser la Facultad de Medicina de San Marcos. El Colegio de San Fernando, tiene algunas características peculiares muy interesantes a tomar en cuenta. Número uno, Hipólito Unanue consigue financiamiento para poder construir el anfiteatro del Colegio de San Fernando, que es una suerte de, que podríamos decir, sala de sesiones, muy especial porque terminaba teniendo una forma circular. En la parte inferior, en el centro, se terminaban haciendo operaciones, en la parte superior los estudiantes terminaban viendo cómo se terminaban llevando a la práctica, ¿ya? Eso terminaba mejorando precisamente sus conocimientos en base a práctica real de operaciones. La otra cuestión es que Hipólito Unanue es el que termina cambiando la currícula, es decir, los terminan enseñando en el Colegio de San Fernando de Medicina. Él es considerado como uno de los padres de la medicina de Perú, que en realidad no termina siendo un médico muy destacado, ¿verdad? Pero sí precisamente tiene este tipo de cambios que tienen que ser tomados en cuenta. Un segundo, por favor. Acabo de cambiar la red, ya estaba con la señal de celular que no estoy respondiendo, pero entran llamadas, se hace inestable. Ya regresé al Wi-Fi normal. Les repito, él va a ser considerado el padre de la medicina peruana, pero no es un gran médico que digamos, solamente ese tipo de reformas y tiene muchos contactos en el poder político que le van a ayudar que nos van a ayudar a entender algunos cambios que él hará en el paso del tiempo. El otro intelectual importante termina siendo José Baquijano y Carrillo, profesor de Derecho de la Universidad de San Marcos, además de juez de la Real Audiencia de Lima, ¿ya? Este pata se hizo muy conocido porque terminó dando, como está en la pregunta, el discurso llamado como el elogio del virrey Jáuregui. Recuerden que cuando un virrey terminaba llegando al Perú, este terminaba recibiendo tres tipos, o terminaba teniendo tres tipos de recibimientos. En el fuerte del Callao, donde se parcaba, lo recibían con una ceremonia y 12 balas de cañón al aire, precisamente por la entrada de esta autoridad. Lo segundo es que terminaba teniendo un discurso de recepción en la Universidad de San Marcos, ya, de la institución cultural más importante del país. Y segundo o tercero, se terminaba teniendo una fiesta o una recepción en el Palacio de Gobierno. En el caso de Virrey Jáuregui, él cuando llega no recibe el discurso de bienvenida de San Marcos porque está produciendo la rebelión de Tupac Amaru y decide enfilar sus fuerzas en ese tipo de acción.
Una vez que derrotada la rebelión de Tupac Amaru, le va a terminar diciendo Baquijano el tema del resorte, ¿no? Toma en cuenta, tú has visto una gran rebelión, el pueblo peruano es como un resorte que quiere volver a la normalidad y impulsará la mano que lo oprime, así que cautele, ¿ya? Por eso se le considera como uno de los intelectuales reformistas que se vienen teniendo durante ese periodo. Repito, estos tres forman parte, estos y muchos otros intelectuales más, forman parte de la sociedad amante del país, cuyo elemento más destacado terminó siendo la publicación de una revista llamada con el nombre de Mercurio Peruano. Recuerda que esta es una revista de tendencia ilustrada, o sea, está ligada a las ideas de la ilustración. No te olvides, ya te he dicho antes, las ideas de la ilustración las podemos separar en dos. Por un lado tienes la ilustración francesa radical, antimonárquica, antiestamental, ya que estaba en contra del antiguo régimen, y está por otro lado el despotismo ilustrado, ya el regalismo español, que termina planteando el rey es la máxima autoridad y las demás instituciones tienen que poner el ojo su mano, ¿ya? No te olvides tú, el mercurio no tiene esa tendencia. Eso es lo que terminamos viendo acá. Esto es solamente el grupo de los precursores reales. ¿Ya? Pero ahora terminamos encontrando a los precursores o los ideólogos separatistas. ¿Qué plantean los separatistas? Los separatistas plantean independencia con respecto a España. Y entre ellos encontramos varios en la zona americana. Yo siempre resalto cuatro. Uno, José Nariño, colombiano, que termina traduciendo al castellano la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el documento base de la Revolución Francesa, donde se establece la libertad, la igualdad, la fraternidad y la defensa de la propiedad privada. Pero recuerden, tenemos a alguien importante, Juan Pablo Víctor Guzmán, que ya te explicaba hace un rato, joven, ya que entró al seminario de los jesuitas para poder ser sacerdote, y cuando los jesuitas fueron expulsados, él también fue expulsado del país. Llega a una Europa donde va a terminar siendo influenciada por las ideas liberales inglesas, ya por las ideas de la ilustración francesa, por la lucha de independencia en los Estados Unidos por respecto a Inglaterra y el movimiento de la Revolución Francesa. Con todo eso que él observa y con sus vivencias en América, va a escribir una serie de documentos, ya una serie de documentos, en donde hace ensayos de qué cosa es lo que debería hacerse en el territorio americano. Pero estos ensayos nunca fueron publicados, no lo conocía casi nadie, ¿ya? Lo interesante fue que estos documentos terminaron siendo entregados en herencia a Francisco de Miranda, tercer intelectual separatista importante. Francisco Miranda es venezolano, es considerado como el profesor de Simón Bolívar. Francisco Miranda termina siendo, además de eso, asesor de la corona inglesa, de la corona inglesa. Y él recibe estos documentos y cuando los lee encuentra la llamada Carta a los Españoles Americanos, que es considerado una bomba, es considerado el documento más relevante con respecto a la promoción de la independencia criolla de América, ¿ya? En la Carta a los Españoles Americanos, ¿qué cosa decía Juan Pablo Victor de Guzmán? Que los americanos terminan siendo hijos de la madre patria España, ¿ya? La madre patria España nos ha dado la vida, nos ha dado el idioma, nos ha dado el cristianismo, nos ha dado la cultura occidental. Pero nosotros, los criollos, hijos de la madre patria España, terminamos estando huérfanos de madre y padre, porque entre España y América hay un océano de distancia y nuestra madre no puede estar con nosotros en nuestro desarrollo, y porque nuestro padre, el rey, siempre estuvo en España y nunca en América. Eso nos obligó, número uno, a vivir en el regazo de una nueva madre, América, con una geografía, un clima, costumbres diferentes, a las cuales nos fuimos adaptando. Y segundo, ya el segundo, al no tener un padre que nos gobierna, tuvimos que ir aprendiendo eso en la práctica. De tal manera que, con nuestra práctica de ir tomando nuestras propias decisiones y la influencia de la ilustración, los grupos humanos de esta región hemos logrado alcanzar la madurez a través de la razón ilustrada. Y por lo tanto tenemos derecho a autogobernarnos, ¿ya? Sin dominación española. Bajo este argumento, repito, ilustrado de la madurez racional ilustrada, es que se termina estableciendo esta propuesta de Juan Pablo Victor de Guzmán. Insisto, él escribió, pero quien la terminó difundiendo entre los grupos secretos de las logias americanas a favor de la independencia fue el venezolano Francisco de Miranda.
¿ya? Francisco de Miranda. Repito, este es el documento más influyente para la independencia que vive de América. El otro personaje peruano importante de este proceso termina siendo José de la Riva Agüero, líder, ya, orador de la escuela o del colegio San Felipe Neri, o el colegio de los oratorianos, destacados precisamente oradores. José de la Riva Agüero da un discurso que luego se convierte en un texto llamado Las 28 causas de la independencia de América. Repito, interesante el texto, algo extenso, pero no tuvo el impacto que va a tener Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Pues acá tenemos precisamente a los ideólogos, ya a los precursores de la independencia, pero ahora nos vamos a ver otro punto más. Para que todo esto termine teniendo un contexto que facilite su desarrollo, ¿ya? Hay que tomar en consideración este punto importante, ¿ya? La guerra de independencia, ¿ya? La guerra de independencia española con respecto a Francia. Vamos a poner un poco el contexto, ¿ya? Vamos a poner un poco el contexto. Recuerden que en 1804, ¿ya? En 1804 se va a terminar produciendo la llegada de Napoleón Bonaparte al gobierno francés con el cargo de emperador, ¿ya? Él va a ser emperador entre 1804 y 1814. Recuerden que en ese contexto se producen las llamadas guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte va a imponerse militarmente y va a imponer su autoridad política en diferentes regiones, a través del nombramiento de reyes subordinados a Francia, y subordinados a Napoleón Bonaparte. Recuerda que donde Napoleón llega, el Código Civil Napoleónico, ¿ya? Que es una suerte de síntesis de los logros liberales de la Revolución Francesa, se convierte en constitución de todos esos reinos subordinados. Por eso se considera, tomando un poco de historia universal, que ya el Código Civil Napoleónico es el documento jurídico más importante de Europa a inicios del siglo XIX. ¿Ya? Otro dato a tomar en consideración. Recuerda además que el principal enemigo de la Francia imperial termina siendo Inglaterra, quien financia una serie de coaliciones o alianzas militares en su contra para poder derrotarla y limitar la difusión del liberalismo. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerda que Napoleón, en respuesta a Inglaterra, va a terminar teniendo una serie de guerras, las llamadas guerras napoleónicas o guerras contra las coaliciones. En este conflicto, España o Francia plantea que todo aquel reino de Europa que tenga comercio con Inglaterra, de acuerdo a la conferencia de Berlín, tendrá que recibir el ataque de Napoleón Bonaparte en venganza. O sea, nadie puede tener comercio con los ingleses. Dos reinos violaron ese acuerdo, la gigante Rusia y la pequeña Portugal. Napoleón Bonaparte decide invadir Portugal y de pasadita, aprovechando el conflicto que había en España, invadió España también. En España, recientemente, por el llamado Motín de Aranjuez, Fernando VII se había proclamado rey con un gran respaldo popular, en contra de su padre, Carlos IV. Les repito, hay una pelea precisamente entre carlistas y fernandistas, y ahí llega Napoleón Bonaparte. Napoleón captura a los dos personajes y termina realizando la llamada abdicación de Bayona, que acá se pone como la abdicación de los reyes, ¿ya? Los dos reyes, o los dos que se consideraban monarcas, ¿qué es lo que van a hacer? Los dos terminan cediendo la corona a Napoleón, y Napoleón proclama a su hermano José Bonaparte como rey de España con el nombre de José I, ¿ya? ¿Qué hace José I Bonaparte? Número uno, el Código Civil de Napoleón lo convierte en Constitución de España con el nombre de Constitución de Bayona, ¿ya? Esa es la primera medida que realiza. Pero esto va a terminar generando, constitución de corte liberal además, pero esto va a terminar generando rápidamente una reacción española en su contra. La reacción española en contra de José I y de los franceses fue de diversa índole. Primero burlona contra José Bonaparte, al cual llamaban como Pepe Botellas, acusándolo de alcohólico. Segundo, una reacción violenta, armada, que va a ser la llamada Guerra de Independencia Española, en donde incluso criollos americanos terminan peleando por evitar que Francia domine el territorio español. Y tercero, seguramente más importante, se va a terminar formando el movimiento juntista. Y te explico el trasfondo. Bajo la influencia de las ideas de la Ilustración, se plantea el siguiente argumento. Los reyes, o los seres humanos, terminan siendo libres por naturaleza para poder tomar sus propias decisiones. Esas son las ideas de la Ilustración, que ya eran casi incuestionables. Pero, si es así, ¿por qué un rey gobierna?
porque el pueblo decide, ¿ya? Para evitar conflictos entre ellos, entregarle todo el pueblo la soberanía, la capacidad de decidir en favor de todos y en bien de todos a una sola persona que es el rey. Por lo tanto, el rey gobierna no porque Dios le haya dado poder, el rey gobierna porque el pueblo le da al rey el derecho de gobernar. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en España? El rey al cual el pueblo reconoce como su gobernante, Fernando VII, ya Fernando VII acaba de ser retirado del trono por los franceses. Y Francia ha puesto a alguien, que es José Bonaparte, que el pueblo no reconoce. Para el pueblo de España, el rey de Fernando, no José Bonaparte, no Pepe Botella. Por lo tanto, el pueblo español argumenta, ¿ya? Si nosotros le damos el poder a Fernando VII y este no se encuentra presente, entonces el poder que le conferimos regresa a nuestras manos, ¿ya? Y nosotros vamos a terminar formando congresos locales, ya provinciales, llamadas juntas, para poder autogobernarnos ante la ausencia de nuestro rey. Estas pequeñas juntas, que es como decir el Congreso de Lima, el Congreso de Tacna, el Congreso de Arequipa, el Congreso de Huaraz, el Congreso de Piura, el Congreso de Puno, por así decirlo, van a terminar formando algo llamado como la Junta Central Suprema, una suerte de mega congreso, quien termina planteando la necesidad que el pueblo elija a sus representantes, ya los representantes del reino, para poder autogobernarnos ante la ausencia de Fernando VII. En ese sentido, se termina convocando, ya se termina estableciendo la convocatoria para la conformación de las llamadas Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, ya las Cortes de Cádiz, muchachos y muchachas, termina siendo el Congreso General de los miembros del Reino de España, que va a terminar incluyendo en su representación a quienes, a representantes de España, pero también de las colonias, que eran consideradas como partes del reino, Filipinas y América, Filipinas y América. Repito, terminaba siendo un congreso español en rechazo del gobierno francés y precisamente para poder tomar el gobierno en sus manos, ¿ya? Mediante una carta de gobierno que sea conocida y cumplida por parte de todos, ¿ya? Ahora, ¿quiénes van a ser los representantes de la Corte de Cádiz? Se estableció que los representantes tienen que ser elegidos por parte de la propia población. Y ese termina siendo uno de los puntos fundamentales de este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo elegirá a los representantes. Entonces, en este proceso van a haber candidatos, gente que tiene ambiciones políticas por llegar al gobierno, y que tiene que convencer a la población para que voten por ellos. Hasta este momento, las decisiones del gobierno eran de los gobernantes, pero por primera vez se le termina dando a la población una nueva conciencia, la conciencia de ciudadanía. Yo tengo derecho al voto, tengo que elegir responsablemente a quién va a terminar siendo mi representante, y esa persona tiene que tener ideas que estén en consonancia con lo que yo quiero, o por lo menos debe dar propuestas que a mí me parezcan interesantes. Comienza a aparecer la preocupación por la política, ¿ya? Repito, la conciencia ciudadana emerge durante este periodo. Comienzan a aparecer los llamados espacios públicos, ¿ya? El espacio público es el lugar donde se van a terminar reuniendo los candidatos con la población para tener un diálogo y intentar convencerlos de que voten por ellos. ¿Cuál es un espacio público? Una librería, una biblioteca, un café o las plazas. Cuando digo plaza no es el mercado, la plaza termina siendo algo así como la Plaza Martín, un lugar donde la gente se reúne, ahí voy a intentar dar discursos para que la gente esté de mi lado. No solamente se establece el espacio donde se termina discutiendo cosas de tema público, como el gobierno, sino que además de eso se comienza a generar el debate público, porque el candidato no solamente es el que dice y la gente recibe, sino que la gente también va a terminar opinando, ¿ya? Tú dices que se debe hacer esto, yo creo que también se debe plantear esta propuesta, mucha gente opina y el candidato va a terminar tomando esas propuestas y planteándolas para intentar convencer a la gente. No solamente hay espacio y debate, sino que también hay opinión pública. La gente comienza a pensar qué cosa precisamente es el gobierno y cómo se tiene que administrar. Por primera vez se comienza a ver eso, ¿ya? Profesor, ¿y quiénes fueron elegidos por el Perú? Ahí viene el problema, ¿ya? Elegidos para representar al Perú, no hubo ninguno. Cuando se produce la elección, ¿ya? Los derrotados consideraron que hubo fraude. Y como hubo fraude, entonces hubo una serie de desmanes en las calles y consideraron el proceso como viciado. El virrey del Perú, que era el virrey Abascal, dijo, mira, para evitar más problemas, se anula el proceso electoral, ya, y van a ser representantes del Perú
peruanos ilustres que estén viviendo en España. Y por eso se va a terminar poniendo personas como estas. Tenemos a Vicente Morales Duárez, que ha sido pregunta de examen de admisión, el único peruano que fue presidente de la Corte de Cádiz, aunque durante solo una mañana, pero fue presidente de la Corte de Cádiz. Tienes a Dionisio Cayupanqui, miembro de Panaca Cusqueñe, que era coronel del ejército español. José Baquija de Carrillo, el mismo que hizo el discurso de bienvenida al virrey Jauregui, ¿ya? Que está viendo en España y por eso termina yéndose allá. Nicolás Feliu y varios otros más, ¿ya? Pero, insisto, ¿cuál es la importancia de las Cortes de Cádiz? Eso fue debate entre los intelectuales, entre los sanmarquinos por mucho tiempo, ¿ya? La importancia era que se genere un debate y una opinión pública sobre la ciudadanía, sobre la elección, sobre la libertad, que son los conceptos básicos para la posterior libertad americana. Que la gente comienza a pensar en lo público, comienza a hablar de política, comienza a criticar al gobierno. No habla de independencia necesariamente, pero ya comienza a plantear, esto está mal, debería hacerse así, ¿ya? Esto de acá el gobierno no lo toma en cuenta, debería hacerse esto. Por primera vez comienzan a preocuparse por las decisiones de gobierno que podemos también tomar nosotros. Producto de todo este debate y medidas se establece el documento llamado como las Cortes de Cádiz. Disculpa, la Constitución de Cádiz, una constitución. Partamos de un punto. Las Cortes de Cádiz terminaban diciendo, nosotros nos estamos reuniendo para establecer una serie de leyes que permitan la regulación de la vida social, política y económica en el reino, lo cual incluye América, ¿ya? Pero ante la ausencia del rey. Cuando el rey Fernando VII, al que reconocemos como gobernante, regrese al poder, él seguirá siendo rey, pero tendrá que respetar lo que la Constitución establece. Entonces, ellos no plantean la eliminación de la monarquía, plantean una monarquía constitucional como acá se termina planteando. ¿Ya? Repito, con un rey ausente, cuando él regrese, será rey, pero rey con poder limitado por la Constitución. Se plantea qué cosa, que todos los miembros del reino, eso incluye las colonias, eran iguales. No todos. El español peninsular y el español americano, el criollo, eran iguales. Eran iguales. ¿Por qué se planteaba eso? ¿Nos consideraban iguales? No, la verdad es que no. Lo que pasa es que España tiene temor de que ante la debilidad, España tiene temor que ante la debilidad española, producto de la invasión francesa, América intente su independencia. Segundo, establece la eliminación del tributo indígena y la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los levantamientos indígenas habían sido muchos y muy violentos, y lo que se quiere evitar es que, aprovechando la debilidad española, aparezcan otros levantamientos tan bravos como el de Tupac. También se establece, por ejemplo, la libertad de imprenta. ¿Ya? La gente puede publicar lo que quiera, puede hablar bien o mal del rey y tiene derecho a hacerlo. ¿Ya? Y también se establece la eliminación del Tribunal del Santo Oficio de Inquisición, por lo cual ya no te van a terminar persiguiendo por tener, por ejemplo, alguna idea religiosa diferente. ¿Ya? Interesante, ¿ya? Las Cortes de Cádiz. Ahora, mientras que esto pasaba por allá por las Europas y por las Españas, ¿ya? Acá en las Américas terminó apareciendo algo llamado como las juntas de gobierno, ¿ya? Un tipo del movimiento juntista en España. Los criollos de diferentes ciudades terminaron estableciendo las juntas de gobierno, argumentando que ellos rechazarían una posible presencia francesa en sus respectivas regiones. Y si implica un enfrentamiento militar, habrá que hacerlo, ¿ya? La primera junta que nace en Chuquisaca, Bolivia, y el virrey Abascal aplaude la lealtad de la Junta de Gobierno de Chuquisaca hacia el gobierno español, y además de eso invita a que otros criollos sigan ese ejemplo. Bueno, ya bueno, las juntas de gobierno van a ser muchas en realidad. Aparece junta de gobierno en La Paz, en Montevideo, en Buenos Aires, en Santiago, en Panamá, en Bogotá y en Caracas. En Caracas, ya, en casi todas las próximas capitales de América del Sur, menos en Lima. ¿Ya? ¿Qué es lo que terminó pasando? En muchas de estas ciudades, repito, cuyas juntas de gobierno terminaban diciendo ser fidelistas, leales a la corona española, en muchas de estas ciudades comenzaron a aparecer pasquines, ¿ya? Pasquines. ¿Y qué cosa es un pasquín? Un pasquín terminaba siendo, un documento, como si fuera un volante, que era repartido rápidamente entre la población de manera escondida, y en donde se terminaba hablando de independencia. Es ahí donde el virrey Abascal terminaba planteando lo siguiente, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo puede ser posible que en estos lugares, repito, donde se habla de fidelidad a la corona española, también se hable de separatismo con respecto a España? ¿No será acaso, decía el virrey Abascal, que estos mismos criollos que dicen ser leales en realidad buscan la independencia? Para no terminar, ya, digamos así, quedándose con la duda, el virrey Abascal llegó a la conclusión es bien simple. No tengo por qué investigar.
Fácil, se anulan las juntas de gobierno. No quiero ningún tipo de movimiento que sea una amenaza contra el gobierno colonial. Y así se hizo. El virrey Abascal hizo literalmente una guerra continental contra todas las juntas de gobierno, aplastando la Junta de Panamá, de Caracas, de Quito, de Santiago, y la única que no fue aplastada fue la Junta de Buenos Aires, no porque sea muy fuerte militarmente, simplemente porque no había más plata para continuar con el conflicto. De tal manera que Buenos Aires en 1810 se te va a terminar proclamando independiente porque ya no está bajo el mando directamente de España. Lo que va a terminar haciendo la Junta de Gobierno de Buenos Aires es plantear lo siguiente. Mi independencia termina siendo inestable porque el gobierno virreinal peruano en cualquier momento me puede atacar de nuevo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, bien simple. Vamos a terminar atacando al Perú antes que el Perú nos ataque a nosotros. De esa manera es que nace la llamada Corriente Libertadora del Sur. No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Otro aspecto que termina siendo importante, ¿ya? Otro aspecto que termina siendo importante es que durante este proceso, ¿ya? Durante este proceso, las juntas de gobierno fueron aplastadas y en el Perú no hubo una. Bueno, en realidad no hubo una en Lima. Ya vamos a ver qué sucede, ¿ya? Vamos con lo que te he comentado entonces con dos preguntas, ¿ok? Ya vamos con dos preguntas. Dice, a principios del siglo XIX, España entra en crisis producto de la invasión de Napoleón Bonaparte, declarado emperador de Francia en 1804. Esta inestabilidad política y social va a traer consigo diversos hechos que repercutirán en la colonia española en el continente americano. Sobre estos acontecimientos señale verdadero o falso, o sea, con respecto a las consecuencias que generó la invasión francesa sobre España. ¿Ya? ¿Qué cosa es verdadero y falso? Dice, se produjo el motín de Asnapuquio, ¿ya? No, el motín de Asnapuquio es otra cosa. Espero que recuerden, el motín de Asnapuquio es cuando se produce el levantamiento de los oficiales realistas en contra del virrey, se me da el nombrecito ahorita, el virrey Pezuela, porque está perdiendo las acciones militares contra José de San Martín. Entonces la primera es totalmente falsa. Si la primera es falsa, eliminamos A y eliminamos C de arranque, porque no sirve, ¿ya? Si vemos B y D, la segunda alternativa es verdadera. Ni siquiera tendríamos que verla, ¿ya? Porque en los dos casos va a ser verdadera. Dice, se estableció en el sur de España la Junta Central Suprema. Verdadero. Profe, yo no sé si es en el sur o en el norte. Ya, está bien. Eso sí fue un poco datero, pero sí se establece la Junta Central Suprema, que es la reunión de todas las juntas locales. Se hizo en Sevilla, por eso es que está en el sur. La tercera es la que define, porque en una es verdadera y en la otra es falsa. Dice, se convocaron a la Corte de Cádiz, verdadero. Si esa es verdadera, entonces se elimina la D, ya tenemos la clave. ¿Ya? La clave es la B de beso. O sea, ni siquiera tenemos que perder tiempo leyendo las otras dos. ¿Ya? Leyendo las otras dos. Si tienes los conocimientos certeros sobre el tema, se acabó. No tienes por qué seguir leyendo y ganas dos líneas ya que tienes que analizar para el momento del examen. ¿Ya? Pregunta número 4, solamente para confirmar, dice, se convocó el primer Congreso Constituyente del Perú, eso es después del retiro de San Martín, ya lograr la independencia y todo lo demás, y ese es falso, ¿ya? Y la 5 dice, se estableció la monarquía constitucional con la Constitución de Cádiz, ¿ya? Y qué cosa es lo que dices tú, eso es verdadero, eso es lo que establece la Constitución. Así que la clave termina siendo la B de besito, no te olvides. Pregunta número 4, ya muy bien, Urco, que ha mandado la respuesta. Dice, en el contexto de la crisis del Imperio Español, la reacción para la protección del gobierno monárquico Borbón no se hizo esperar. Por ello se llevó a cabo estrategias como las Cortes de Cádiz, las cuales consistieron dice A, en la reposición con transformaciones de la dinastía borbónica en el gobierno. Claro, se termina planteando de que sí seguirá siendo rey, pero a través de una monarquía constitucional. Eso podría ser correcto. Vamos a ver otras. Dice, la eliminación de las tropas napoleónicas del territorio español. Pero las Cortes de Cádiz no sirven para eso, ellos son una acción política más no militar. Hay acciones de guerra, pero no está ligado esto a las Cortes de Cádiz propiamente dichos. ¿Ya? A ver, apareció la barra de... A ver. Entonces, la B propiamente dicha no está ligado precisamente a ese punto. La C, ¿ya? No quiere tocar. La C me dice, a ver, la eliminación de todo tipo de poder de la monarquía borbónica. No, no están planteando eso, no están planteando la creación de una república, ¿ya? Para hablar precisamente de la eliminación de la monarquía.
Y dice la D, la reposición de los títulos nobiliarios y la sociedad estamental en América, ¿ya? Reposición de los títulos nobiliarios, ¿acaso ya se había eliminado los títulos de nobleza? No, estos continuaban. Recién se van a eliminar con la creación del protectorado y del primer congreso, pero no precisamente en este periodo. Eso que la A no es correcta y la única clave correcta termina siendo la A de avión, ¿ya? No te olvides tú, la clave termina siendo la A de avión de acuerdo a lo que hemos mencionado. Ahora, siguiendo con la explicación de hace un rato, recuerda, ¿qué va a terminar sucediendo? Ya, ¿qué va a terminar sucediendo? Ya habíamos visto que se produce la expansión napoleónica, la invasión sobre España, ¿ya? Pero tomen en cuenta ustedes también lo siguiente, ¿ya? También tomen en cuenta ustedes lo siguiente. Se producen las juntas de gobierno en el territorio americano y ahora se va a terminar produciendo, la, los levantamientos dentro del territorio del Perú. ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando dentro del territorio peruano? Ahí te explico. ¿Ya? Ahí te explico. A ver, en el caso del territorio peruano, ¿ya? En el caso del territorio peruano, lo que va a terminar sucediendo es lo siguiente. ¿Ya? Es lo siguiente. Número uno, ¿ya? Número uno. En el caso de Perú van a haber levantamientos armados por la independencia, ¿ya? Que se van a terminar realizando no en el centro, no en Lima, sino en las periferias, ¿ya? En algunas provincias. El problema de estos levantamientos es que van a estar muy aislados, ¿ya? Unos de otros, muy separados con respecto a los diferentes grupos sociales y además de eso van a estar muy poco preparados militarmente y no van a ser una amenaza real contra el gobierno español. En ese sentido, encontramos a quién. En ese sentido, encontramos la rebelión de Francisco de Sela en Tacna en el año 1811. ¿Ya? El levantamiento, el levantamiento de Sela, ¿ya? Terminó teniendo como objetivo respaldar a José Castelli, ¿ya? Oficial argentino, líder de la corriente libertadora del sur, que venía al territorio peruano para poder lograr expulsar a los españoles del Perú y consolidar la independencia argentina. Cela, repito, respalda esa acción, toma el cuartel con familiares, con algunos caciques, toma precisamente el control del cuartel de Tacna para promover el levantamiento popular. Lamentablemente para él esta rebelión va a terminar teniendo muy poco éxito. Y va a tener muy poco éxito, ¿por qué? Porque solamente logran tomar el control del cuartel de Tacna durante los próximos 5 días, después de lo cual fueron derrotados y Cela va a terminar siendo tomado prisionero, llevado a la cárcel de Chagras en Panamá, en donde fallecerá el mismo día que San Martín proclama la independencia el 28 de julio de 1821, 10 años después. El otro personaje termina siendo Juan José Crespo y Castillo, quien promueve o quien canaliza un malestar de la población, de criollos indígenas y mestizos que están en contra de los altos impuestos que viene precisamente cobrándose por parte del gobierno español. ¿Ya? Es más, este personaje que era procurador de Huánuco logra formar una junta de gobierno en la ciudad de Huánuco, pero va a terminar siendo rápidamente derrotada por las tropas virreinales. En 1813, Enrique Pallardelli, nuevamente en Tacna, intenta respaldar la llegada de José Belgrano, argentino, hacia el territorio peruano, pero no va a terminar teniendo éxito y también será derrotado. Y finalmente, la rebelión más importante termina siendo la rebelión de los hermanos Angulo, mestizos ellos, y Mateo Pumacahua, indígena que había terminado apoyando a la derrota de la rebelión de Tupac Amaru II, entre el Cusco y el sur de Perú entre 1814 y 15. Esta rebelión nace en el Cusco, tiene influencia en Puno, en Moquegua y en Arequipa, donde se suma Mariano Melgar, ¿ya? Pero si bien la rebelión fue extensa, ya extensa en territorio, terminó siendo débil en la organización militar y terminó siendo derrotada igualmente, ya igualmente. Así que no terminan teniendo el éxito esperado. Así que se tuvo que esperar hasta la llegada de San Martín y la corriente libertadora del sur. Para poder hablar de la corriente libertadora del sur hay que tomar en cuenta también varios elementos que terminan siendo trascendentales. El primer punto a tomar en consideración es que las corrientes libertadoras del sur y del norte van a terminar llegando al territorio peruano porque el Perú es el centro del poder político y militar de los españoles en América. Es decir, nosotros, Perú estaba sometido a España y las demás regiones de América del Sur estaban sometidas al Perú. Entonces, ¿quieres independizarte? Tienes que liberarte del Perú. Y para eso tienes que liberar al Perú de España. Eso terminaba siendo la lógica, por eso llegarán hacia esta región. Lo segundo, no te olvides el contexto internacional. El mundo está en pleno proceso llamado como Primera Revolución Industrial, encabezada por Inglaterra, que termina promoviendo el uso de máquinas para la producción de mercancías.
Inglaterra tiene altísimos niveles de producción, sobre todo textil, producción de ropa, y Inglaterra está extendiendo sus mercados hacia diferentes partes del mundo. Un mercado apetecible para Inglaterra es América, ya es América, pero no pueden vender sus productos porque América es un monopolio comercial de España. Por eso es que el gobierno y comerciantes ingleses, banqueros ingleses, van a terminar financiando, prestando dinero para la lucha de la independencia americana, porque ya terminaba siendo la forma en la que ellos podían acceder al mercado americano. Ese es su gran objetivo, ya es su gran objetivo, no te olvides tú. Ellos están buscando acceder al mercado americano y por eso van a terminar promoviendo su independencia, financiándola y apoyándola militarmente. No te olvides ya la importancia de Inglaterra dentro de este proceso. Ahora. Recuerda ya que en Lima, en particular, y en el Perú en general, la mayoría de los criollos eran fidelistas. No quieren separarse de España porque ellos tienen muchos beneficios, títulos, tierras, comercio, que podrían perderse si es que se independizan de España. Entonces, como le dije hace un rato, era mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Ya? Entonces es mejor quedarse con España antes de separarse de ella porque tengo miedo de terminar perdiendo los beneficios que poseo. Bajo esa lógica, bajo ese contexto, hay que ver qué es lo que sucedió entonces. Recuerda. Argentina está intentando llegar al Perú, a través de Bolivia hacia el sur del territorio peruano y lograr su independencia. Todos los intentos, Castelli, Belgrano, Lanús, van a ser frenados en el Alto Perú por tropas que había dejado el virrey Abascal en la zona. ¿Ya? Al no poder entrar por esa región, recuerden que los argentinos le darán a San Martín el liderazgo de algo llamado con el nombre del Ejército de los Andes. Y este Ejército de los Andes realizará la expedición de los Andes. Idea era cruzar la cordillera de los Andes desde Argentina hacia Chile, ya lograr la independencia de esa región y luego terminar llegando por mar al territorio peruano. Ese era el plan. Recuerda que no era un plan tan simple, ya no era un plan tan simple, porque ya cruzar la cordillera en esta zona tan elevada con el paso de carretas, caballos, ya armas, municiones, alimentos, era muy complicado. Pero si se lograba hacer como se logró, recuerden que San Martín ganaría un factor importante, que es el factor sorpresa, nadie esperaba un ataque por ahí. Así que se cruza en 1817, ya con la expedición de los Andes de Argentina a Chile. Llegan a Chile y se producen una serie de batallas, destacando tres, no te olvides tú. Chacabuco, donde las tropas patriotas por la independencia de San Martín vencen a las fuerzas realistas. Cancha Rayada, donde las fuerzas realistas derrotan a San Martín y tambalean la independencia de Chile. Tras esto, San Martín proclama la independencia de Chile, a pesar que todavía no ha ganado para poder ganar ánimos y el respaldo de la población. Y luego se va a terminar produciendo en 1818 la batalla de Maipú, que consolida la independencia chilena. Chile le plantea a San Martín que se quede como gobernante y San Martín le dice que no, que la independencia del Perú es la prioridad y que si pueden los chilenos financien una expedición de San Martín al territorio peruano. Chile va a terminar proclamando a Bernardo O'Higgins ya como su principal líder, ya como su principal gobernante, y este personaje logra convencer a los ricos comerciantes de la ciudad de Valparaíso que financien la expedición de San Martín. La primera expedición la va a terminar dirigiendo el británico Thomas Cochrane, que había alquilado barcos de guerra en favor del gobierno chileno y que ahora se convertía en almirante de la Armada chilena, y que viene con la primera expedición hacia el Perú. Tarea, ir limpiando el camino, ir sacando la flota naval realista de las costas del Pacífico para que San Martín pueda terminar ingresando con sus tropas, ya, con sus tropas. Y lo segundo fue generar inestabilidad. Este personaje terminó realizando un ataque en la zona de Supe, en la zona del norte chico, generando además el levantamiento de la población indígena contra los hacendados, y esto hizo de que el gobierno virreinal peruano se preocupe de ese levantamiento y no de la llegada de San Martín. Además, este personaje, Cochrane, va a terminar destruyendo el puerto de Paita en el norte y varias embarcaciones comerciales peruanas. El objetivo era reducir el poder comercial del Perú, ¿ya? Si bien Valparaíso está financiando la independencia del Perú, en donde está el Callao, que es su principal competencia comercial, lo que quiere Chile es que Perú sea independiente para que España no sea una amenaza sobre su independencia, pero que Perú no sea tan fuerte, acabada la lucha de independencia, para que Chile pueda terminar teniendo un liderazgo comercial en el Océano Pacífico Sur.
Ese era todo el plan. Con todo esto que te he explicado, viene San Martín. San Martín llega y va a terminar desembarcando en Paracas y va a terminar formando su primer cuartel general en Pisco, ¿ya? Estando en el Perú, ya San Martín va a comenzar a entender varias cosas de qué hacer en el territorio peruano. Antes de que San Martín llegue, San Martín se ha escrito muchas cartas con José de la Ribagüero, ¿ya? No cartas de amor, evidentemente, sino políticas, en donde Ribagüero le planteaba que el Perú está deseoso de una libertad, ya de una libertad, pero que le falta un líder que termine precisamente encabezando dicha lucha libertaria. Y que si San Martín llega, la gente lo va a terminar recibiendo de manera abrumadora en favor de la independencia. El Inca no lo recibió nadie de San Martín, ¿ya? Y cuando está San Martín por acá, plantea tres cosas que se deben hacer con respecto a la independencia peruana. Primero, la independencia peruana tiene que ser de tránsito pacífico, no tiene que tener uso de violencia, ¿ya? Tiene que ser negociada, ¿ya? Con la nobleza. Ese era el plan, ese era el plan. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque San Martín consideraba de que el Perú era la región más realista, más leal a la corona española en toda América. Por lo tanto, ellos no van a terminar queriendo la independencia. Ahora, por eso hay que convencerlos que la independencia es buena y que se da por las buenas, ¿ya? Que se da por las buenas. Hay que prometerles beneficios, cargos y demás, ¿ya? Y demás. Ahora, ¿por qué no tiene que ser violenta? Decía San Martín. Porque ya que el Perú es la región más leal a España y que tiene muchos beneficios comerciales y demás, ¿ya? Y demás, ¿qué va a pasar? La lucha de independencia va a terminar generando no solamente pérdidas económicas por la guerra, sino que va a terminar generando una ruptura comercial con España. Cuando acabe la independencia, el Perú puede ser muy libre políticamente, pero económica y comercialmente va a estar muy golpeado. Y esta región golpeada no va a querer saber nada con la independencia y querrá regresar al virreinato peruano. Y si Perú vuelve a ser una colonia, toda América se ve perjudicada. Por eso es que San Martín decía, hay que hacer este proceso con cautela, una independencia pacífica. ¿Acá? Ese era su plan. Ese era su plan. Lo segundo a tomar en consideración es que San Martín consideraba también lo siguiente. En esta guerra de independencia, una vez que se logre la independencia, ¿qué tipo de gobierno deberá tener el Perú? San Martín consideraba que el mejor sistema de gobierno era una monarquía. Considerando que el Perú era muy leal a España y que por lo tanto el Perú respetaba la autoridad del rey, entonces no hay que cambiar el sistema de gobierno. Que siga habiendo un rey, sí, pero con poder limitado a través de la Constitución. O sea, San Martín planteaba una monarquía constitucional como sistema de gobierno. Tercera propuesta que planteaba, si no se logra la independencia pacíficamente, entonces que se haga por la guerra. Pero en esta guerra no debe haber participación popular. No indios, no negros, no mestizos, mulatos, etc. ¿Por qué? No porque San Martín fuera racista, recuerda. San Martín, mientras estuvo peleando en Chile, se enteró de un problema en Argentina. A los argentinos o a la población indígena argentina se le dio armas para que enfrenten a los realistas y consolidar su independencia. Pero cuando se logró, se le planteó a los indígenas, tú peleas por la independencia y te elimina el tributo indígena que tanto odias. Bueno, ganaron. Y una vez que ganaron y los indígenas reclamaron por el tributo que se les había terminado prometiendo se eliminaría, el gobierno criollo les dijo, no puede eliminarte el tributo, porque es la principal fuente de ingresos que tiene el nuevo gobierno. Así que la población indígena tomó las armas contra los criollos. Por eso mismo, es que se le terminó pidiendo a San Martín y a su gente que terminen abandonando Chile y que vayan a Argentina a poner orden y que San Martín asuma el control del gobierno en ese país. Y San Martín dijo no. Él y sus oficiales terminaron rebelándose contra el mandato que le termina poniendo Argentina y planteando de que la lucha de independencia hacia el Perú terminaba siendo prioridad. Ya termina siendo el documento de Rancas, algo así. ¿Ya? Cuando él hace esto, sabía muy bien, repito, que en Argentina la población indígena se había rebelado porque se le hizo promesas que no se podían cumplir. Por eso mismo él dijo, no participación popular, porque no puedo prometer cosas que no poder cumplir y que luego puedan generar falsas expectativas y levantamientos. No te olvides. ¿Qué pasó a continuación? ¿Qué pasó a continuación? A continuación, José de San Martín, estando en Ica, tiene una reunión con los nobles de Lima y Trujillo, los que le propone la independencia pacífica, los chotianos, ¿ya? Luego busca tener una reunión con el virrey del Perú. El virrey del Perú de aquel entonces era Joaquín de la Pezuela, ¿ya? Joaquín de la Pezuela. En la reunión que se iba a tener con Pezuela, esta no se terminó logrando llevar a la práctica,
porque Pezuela no quiso ir a la reunión, pero sí envió representantes, ¿ya? Temeroso de que San Martín algún tipo de ataque le haga. Y al no ir el virrey, San Martín tampoco fue y envió sus representantes en la llamada conferencia de Miraflores. En la conferencia de Miraflores, los representantes de ambos personajes terminaron teniendo una postura diferente. La gente de San Martín planteaba independencia y monarquía constitucional, y los representantes del virrey Pezuela decían no, respeto la Constitución de Cádiz de 1812, donde se hablaba de la igualdad entre españoles y criollos, ¿ya? Como no llegaban a un acuerdo, entonces esta reunión terminó fracasando, ¿ya? Fracasando. Bueno, San Martín consideró, hemos intentado negociar por las buenas y no se ha logrado conseguir, entonces vamos a las acciones armadas. ¿Qué cosa fue lo que dio San Martín? San Martín estaba en Pisco, ya estaba en Ica, ya estaba en Ica. Al norte está la ciudad de Lima. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar haciendo San Martín? San Martín, que ya tenía un cuartel militar en Pisco, va a terminar enviando a Álvarez de Arenales, que es ese personaje que está acá. A ver, está acá, Álvarez de Arenales, ¿ya? Lo va a terminar enviando a la llamada expedición a la Sierra Central, ¿ya? Con este personaje se va a avanzar por Icas a la zona de Ayacucho y hacia la zona central, y con Álvarez, ya con Álvarez se va a terminar tomando el control de este espacio. ¿Por qué se toma la Sierra Central? ¿Por qué? Porque San Martín decía, si yo ataco directamente a Lima, ya las fuerzas realistas de Lima y Cusco van a terminar uniéndose en mi contra y me podrían derrotar. Por eso es que Álvarez de Henares tiene que tomar el control de la Sierra Central. ¿Para qué? Para que las tropas realistas provenientes del Cusco, cuando quieran ingresar a Lima, terminen siendo frenados en ese lugar. Se le da a Álvarez de Henares, ya militares experimentados de Argentina y Chile, y un batallón de caballos, los granaderos, ¿ya? Pero el problema termina siendo el soroche, en la altura. No aguantan muchos de estos y se retiran. La fuerza militar de Álvarez de Henares se reduce, y él, en la práctica, tuvo que pedirle a la población indígena que por favor apoyen la independencia, planteándoles que se les eliminará el tributo indígena una vez que la independencia se logre. Con esta propuesta, logra tener un apoyo interesante de población indígena, y logran derrotar a las fuerzas realistas que provenían desde la zona del Cusco, ¿ya? Eso es lo que pasa en la Sierra Central. Por otro lado, Tomás Cochrane va a terminar tomando el puerto del Callao, bloqueando la llegada de productos comerciales hacia la zona de Lima. Álvarez de Henares, al tomar la Sierra Central, no solamente frena el avance de las tropas realistas, sino que también frena la llegada de alimentos de la Sierra Central y del Valle del Mantaro hacia la ciudad de Lima. Y San Martín va a terminar tomando el control de Huaura, ¿ya? El norte chico, ya el norte de Lima. Y con eso, hay otro punto importante. Cuando él toma Huaura y la convierte en su segundo cuartel militar, el otro aspecto importante es que oficiales criollos de las fuerzas realistas, ya el batallón Numancia, pasaron por completo, todititos terminaron pasando a la fuerza patriota de San Martín. Y hay dos eventos que son importantes acá, dos eventos importantes. Número uno, ¿quién terminó siendo el promotor de que las fuerzas criollas realistas del batallón Numancia pasen a San Martín? Sus esposas. Las esposas se dieron cuenta precisamente que acá el que va a terminar ganando es San Martín, y era mejor ponerse del lado de él de una vez antes que terminar perdiendo influencia posterior. Y segundo, es que mientras que San Martín viene realizando estas acciones, en el norte, arriba, Torre Tagle, en Trujillo, donde él terminaba siendo gobernador, intendente, terminó proclamando la independencia en Trujillo cuando ya se había proclamado la independencia en Supe, ya en el norte de Lima. Es la primera ciudad que proclama su independencia. Se proclama la independencia de Trujillo por parte de Torre Tagle, y varias otras ciudades de la intendencia de Trujillo siguen precisamente lo mismo. De tal manera que el norte comienza a independizarse antes que Lima, por las acciones que San Martín viene realizando. Con el rodeo de Lima y la falta de ingresos de recursos hacia la capital, se produce el llamado motín de Asnapuquio, que está acá. El motín de Asnapuquio termina siendo especialmente importante. ¿Por qué? Porque, ya te dije hace un rato, oficiales realistas consideran que San Martín, que el virrey Pezuela es un inepto, que está perdiendo las batallas y que no puede continuar en el gobierno. El motín de Asnapuquio, ¿qué implica? Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Sacaron precisamente a Pezuela del control del gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los oficiales van a poner como líder a José de la Serna, que va a ser el nuevo y el último virrey del Perú. Cuando San Martín se entera de la Serna, le pide a la Serna una reunión que se va a terminar estableciendo en la llamada conferencia de Punchau, en la conferencia de Punchau.
En esta reunión, San Martín y la Serna se reúnen en el norte de Lima, en la hacienda Punchauca, ¿ya? Y San Martín le termina proponiendo a la Serna lo siguiente, que en el Perú hay un gobierno independiente con una monarquía constitucional, con un rey de procedencia española, y que mientras que San Martín lograba traer a un príncipe para que sea rey del Perú, se quede como regente, como gobernante momentáneo, Pezuela, ¿ya? Que Pezuela termine siendo el regente, el rey interino hasta la llegada de uno de procedencia española, que él nombre a un asesor y San Martín nombre a otro. De esa manera, hasta esperar la llegada de un príncipe español, el gobierno del Perú como monarca. La Serna no le dijo ni sí ni no, se fue de la reunión, pero al no decirle que sí, por lo menos no estaba tan de acuerdo que digamos. La Serna se retira y cuando llega a Lima encuentra un tremendo tole-tole, un tremendo problema. Lima ha sido rodeado y no llegan alimentos. Los alimentos son escasos y muy caros. El pueblo limeño, la gente del pueblo limeño, se termina levantando contra el virrey. No hay una acción violenta armada, pero las protestas son muy fuertes. Y el propio virrey se entera o se da cuenta de que si la gente no tiene comida, sus militares tampoco, sus tropas tampoco, y podrían ponerse en su contra o ponerse del lado de San Martín. Por eso mismo es que el virrey La Serna se retira con sus tropas y con miembros del gobierno y de la nobleza de Lima hacia el Cusco. ¿Ya? De Lima hacia el Cusco. Lima se quedó sin protección y con una población que protestaba muy fuertemente. En ese momento, ante un temor de un levantamiento popular muy duro, los nobles de la ciudad de Lima le piden a San Martín que por favor venga a Lima y proclame la independencia. San Martín llega a Lima el día 12 de julio, el día 12 descansa, el día 13 tiene una reunión con los miembros de la nobleza de Lima en el cabildo, en la municipalidad, y se termina acordando lo siguiente, ¿ya? Se termina estableciendo que si ellos respaldan la independencia, no se les va a quitar ni sus tierras, ni sus propiedades, ni sus esclavos, ¿ya? Bacán. 2 días después se terminó redactando el documento del Acta de Independencia por Mariano Arce, y el día 15 se firma la independencia, y el día 28 se hace pública a través de la proclamación. ¿Por qué 13 días entre la firma y la proclamación? Lo que pasa es que una vez ya firmado, San Martín termina desbloqueando el acceso a alimentos a la ciudad de Lima, ¿ya? Así que por lo tanto los alimentos llegaron y las tensiones sociales bajaron. Era para que la gente perciba que la independencia es positiva y termina generando ese tipo de cambios. Bacán, ya bacán. El día 28 proclama la independencia de San Martín y se establece con eso, la independencia de Lima y legalmente la independencia del Perú, aunque todavía faltan acciones armadas por observar. Además de eso, recuerda que nace un nuevo sistema de gobierno llamado el protectorado. Antes de entrar al protectorado, vamos a ver precisamente la pregunta número 6. La pregunta número 6. Dice la pregunta 6. Durante la década de 1820 se desarrolló la independencia del Perú. Señala a continuación verdadero o falso respecto de los sucesos acaecidos o sucedidos en esos años. Dice, 1. La conferencia de Miraflores se dio entre los representantes de Pezuela y San Martín. Verdadero. ¿Ya? No fueron ellos porque tuvieron miedo de posibles ataques. 2. El motín de Napuquio. En el motín de Napuquio, Carlos IV abdica a favor de su hijo Fernando VII. Eso no es el motín de Napuquio, eso termina siendo el motín de Aranjuez, así que el segundo es falso. Hasta ahí puede ser B, C o D, ¿ya? La tercera me dice, ¿ya? La tercera me dice, la conferencia de Punchauca se dio entre San Martín y el virrey de la Serna, eso es verdadero. Como eso es verdadero, puede ser C o D, ¿ya? La cuarta define, en realidad. Dice, la independencia del Perú fue proclamada el 28 de julio de 1821, verdadero. Y la batalla de Junín sella la independencia del Perú en 1824, ¿ya? Y ese es falso porque se sella en Ayacucho, ¿ya? Así que la clave termina siendo la D de dedo, ¿ya? La D de dedo. Esos puntos todavía no lo vemos, pero tú los debes conocer y si no, vamos a ir recordándolos ahora. Protectorado, ¿ya? Protectorado. El protectorado va desde el 3 de agosto del 21 hasta el 20 de septiembre del 22, ¿ya? Dura poquito más de un año, ¿ya? Poquito más de un año. El protectorado tiene como protector de la independencia del Perú a San Martín y este es considerado como un gobierno transitorio, ¿ya? Un gobierno transitorio. ¿Por qué? Porque lo que San Martín quiere, no te olvides, termina siendo la monarquía constitucional. Y lo que busca San Martín es conseguir respaldo para que esa monarquía constitucional se lleve a la práctica durante ese lapso de tiempo. ¿Qué hará para eso? Ya veremos. Bueno, San Martín ya había desbloqueado el acceso de alimentos a la ciudad y comenzaron a llegar a ser más comunes y por lo tanto más baratos y la gente estaba contenta.
Pero San Martín había hecho promesas, había planteado la eliminación del tributo indígena, ya Álvarez de Henares en la sierra, y San Martín lo va a terminar estableciendo. Y con respecto a la población esclava, se me olvidó decirte que cuando él va hacia la expedición al norte y el batallón Numancia pasa a las tropas patriotas, también San Martín desde Ica lleva un montón de cimarrones, que eran los esclavos que se habían liberado y les propuso independencia o libertad, ya manumisión, si es que ellos se ponían del lado de San Martín. Y ahí viene un punto importante que es este de acá. ¿Ya? El caso de la libertad de los esclavos era complicado, porque San Martín le ha prometido a los amos que no le quitará a sus esclavos y le ha prometido a los esclavos libertad. Entonces, San Martín terminó estableciendo un punto intermedio. En un bando, en un discurso, él terminaba planteando que él no podía, ya no podía, darle la libertad a los esclavos. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el esclavo es una propiedad. Y lo que se busca precisamente con este cambio de la independencia es el respeto a la propiedad privada y no se puede terminar liberando a los esclavos. Por eso es que terminó dando un giro. San Martín decía, como no puedo afectar a la propiedad, vamos a hacer lo siguiente. El esclavo, que es tu esclavo, no te lo puedo quitar, seguirá siendo tuyo. Pero por decreto, todos los niños o todos los hijos de esclavos nacidos desde el 28 de julio de 1821 nacerán libres. Esa es la famosa ley de la libertad de vientres. Insisto siempre con un concepto. El esclavo es esclavo porque tiene sangre esclava. ¿Ya? Porque tiene sangre esclava. Entonces, lo que ha hecho San Martín es liberar al vientre materno de sangre esclava por decreto. Por lo tanto, todo lo que salga de ese vientre nace con sangre libre. Los esclavos siguen siendo esclavos, pero los hijos nacidos desde el 28 de julio de 1821 nacerán libres. ¿Ya? Con eso se va a terminar continuando con la esclavitud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ese niño, que nace el 29 de julio y ya nació libre, ese niño no se va a criar solo, pues lo tienen que criar sus padres. ¿Por qué? Porque es obligación. ¿Por qué? Porque se establece acá algo llamado con el nombre de estatuto provisorio, que es una suerte de preconstitución, porque todavía no hay constitución. ¿Ya? Se van creando leyes peruanas y entre ellas se establece la ley de patria potestad. El hijo está al cuidado de sus padres hasta que ellos cumplan mayoría de edad. La mayoría de edad, que era 21 años, 25 años además. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Yo soy esclavo, mi hijo es libre, pero yo tengo que cuidarlo porque es mi hijo, ¿ya? Ahora, él tiene que vivir conmigo hasta que alcance los 25 años, pero la cuestión termina siendo lo siguiente. ¿Y cómo termino yo alimentando a mi hijo si yo no tengo alimentos? Porque yo no gano un salario. Entonces, el amo va a tener que educar y vestir a ese niño. Ahora, como está haciendo un gasto por él, ¿ya? El niño tenía que hacer algo por ese señor, ¿ya? No va a terminar trabajando por él porque no puede terminar haciendo trabajar porque no es esclavo, pero sí tendrá que hacer algunas tareas hasta que cumpla mayoría de edad. Es la misma vaina. Hasta que ellos tengan mayoría de edad, seguirán siendo esclavos en la práctica, ¿ya? No se olviden de eso. Otro aspecto. Ya que éramos independientes y nos estamos separando de España, no podíamos hacer una jerarquización social estableciendo los títulos de nobleza de Castilla, conde, duque, marqués, porque supone que ahora somos libres de España y todos somos iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué hace San Martín? Elimina los títulos de nobleza y en su lugar termina creando la llamada Orden del Sol. Todos aquellos que hayan participado activamente en la lucha de independencia, se les da una suerte de medalla que reconoce su participación en la libertad del Perú. Pero toma en cuenta que estas medallas no se le termina dando a las hermanas Toledo que cortaron un puente colgante en Cerro de Pasco para la victoria de Álvarez de Arenales, y no se le termina dando a los negros y marrones que terminaron peleando con San Martín en Guaura. Esto se le terminó dando a los miembros de la nobleza, ya de la nobleza del Perú, que fueron dejando las ideas realistas y se pasaron al bando patriota, ¿ya? Con eso lo que San Martín hace es sustituir los títulos de nobleza y ganarse o intentar lograr precisamente el apoyo de los ex nobles hacia la idea de la monarquía constitucional, ¿ya? Ganarse el apoyo de la élite en favor de este proceso. No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Otro aspecto importante que se establece son cambios. En la época del protectorado, además de estos cambios políticos más duros, van a nacer ministerios, por ejemplo. Nace el Ministerio de Guerra y Marina, que va a tener a Bernardo Monteagudo como su principal representante. Vamos a tener el Ministerio de Relaciones Exteriores con Juan García de Río y vamos a tener el Ministerio de Hacienda o Economía con Hipólito Unanue. ¿Ya? Son los primeros ministerios que se establecen para intentar dirigir o administrar el gobierno peruano. En el término cultural se crea la Biblioteca Nacional con Mariano José de Arce, se establece el,
el concurso para establecer el himno nacional, el cual va a tener como ganadores a Bernardo Alcedo por la música, José de la Torre Huarte por la letra, y a Rosa Merino, que va a ser la primera cantante de este nuestro himno, ¿ya? Pero además de eso, se va a terminar creando una reforma en la educación. San Martín va a terminar estableciendo el sistema lancasteriano, ¿ya?, de la educación en el Perú. ¿Cómo era el sistema lancasteriano? Bueno, el sistema lancasteriano, el sistema inglés, era no tan complicado, ¿ya? No, va a ser no tan complicado de entender, y te explico por qué. El sistema lancasteriano, ¿qué es lo que hacía? Yo, ya, Francisco Mendoza, que tiene ciertos conocimientos de historia y de otras artes, ya, yo voy a terminar tomando 3 alumnos. Esos 3 alumnos les voy a terminar dando todos los conocimientos que yo tengo, ya. Esos 3 alumnos, además, van a terminar ya dando conocimiento a otros 3. Y esos 3, cada uno de esos 3, a otros 3 más. De tal manera que es un efecto multiplicador del sistema de la educación, y a eso se le llama el sistema lancasteriano. Pero para eso necesito ya personas que aprendan para que puedan enseñar. Para eso se crea la Escuela Normal de Varones, que es como una escuela pedagógica para poder enseñar a otras personas, a otras personas. Ahora, tomando en cuenta esos datos, ya nos vamos a ir a la pregunta número 7, que está acá, y que me dice: el 10 de julio de 1821, San Martín, líder históricamente de la denominada Corriente Libertadora del Sur, ingresó a Lima. Así, el 28 del mismo año proclamó la independencia, ya iniciándose el protectorado. Señale qué corresponde al protectorado de José San Martín. Dice: ¿convocó al primer Congreso Constituyente? No. El primer Congreso, bueno, sí, San Martín termina convocando el primer Congreso como última medida de su gobierno antes de retirarse, ¿ya? ¿Recibió la traición de Ribagüero y Torretale? No, ellos al contrario van a terminar oponiéndose a Simón Bolívar, a Simón Bolívar. Entonces la 2 es falsa, ¿ya? Si la 2 es falsa, eliminamos la B y la D, ¿ya? Pero como la 1 es verdadera, entonces la clave es la C de casa, ¿ya? Ya no tengo que ver más. Con 2 alternativas ya tengo la clave, ¿ya? La 3 me dice: libertad de vientres, es verdadero. Abolición del tributo indígena de la mitad, también es verdadero. Capitulación de Pucho, es falso porque lo hace Simón Bolívar al final de la independencia. Así que, con 2 alternativas nada más, ya tenías la respuesta, ¿ya? Y la clave termina siendo la C de casa, ¿ya? Tengan cuidado, vuelvo a repetir siempre. Cuando son estas preguntas, ya, de verdadero o falso, cuando son estas preguntas de, diga usted qué museos son los verdaderos, siempre juega con las claves, ya, siempre juega con las alternativas que te están dando al final, y con eso puedes terminar llegando rápidamente a la respuesta, sobre todo en estos tiempos que tiempo te termina faltando en el momento del examen. No te olvides tú. Otro aspecto, seguimos todavía con el tema del protectorado, ¿ya? Pero estoy dejando porque hay puntos que hemos estado trabajando ya. Pregunta 8 dice: a los indios naturales del Perú. Ese es parte del discurso que da San Martín. Está dirigiéndose al indio, ¿ya? Dice: compatriotas, amigos, descendientes de todos los incas, ya llegó para ustedes la época venturosa de recobrar los derechos que son comunes a todos los individuos de la especie humana y salir del estado de miseria y abatimiento al que le habían condenado los opositores a nuestro suelo, a los españoles. Por ello, por ello, declaro que desde hoy queda abolido el tributo, la exacción inventada por la codicia de los tiranos para enriquecerse a costa de vuestro sudor, ¿ya? Curso de San Martín ante los indígenas diciendo: chau, tributo indígena, ¿ya? Dice: el texto que presentamos forma parte de una proclama de San Martín. Se llama proclama o bandos a los documentos que San Martín termina realizando a favor o durante la lucha de independencia, a partir de la cual podemos afirmar que las disposiciones tomadas en el protectorado crearon una forma de explotación del trabajo indígena. Eso no se puede ver en el texto. El texto se termina viendo de que hay un beneficio para el indio, no una nueva forma de explotación. B, aumentaron el poder de la élite criolla en la ciudad de Lima. No se observa ese de texto. Redujeron los derechos de los indios del común en el sur. No habla en ningún momento del sur, ni tampoco habla de perjuicio en los derechos. Al contrario, hablan de que se le está quitando un impuesto. Pusieron fin a los privilegios estamentales propios del virreinato. Claro. ¿Cuál es el privilegio estamental? El blanco no paga tributo blanco, el indio sí paga tributo indio, lo que implica de que hay un estamento, una clase social, ya los españoles que tienen más poder sobre la población indígena. Ahora se elimina porque ninguno de ellos va a terminar pagando un impuesto por cuestión de raza. Por otras cosas sí, pero por raza no. Entonces, eso termina siendo la clave en la pregunta número 8, la de heredero. Pregunta número, o antes de la pregunta 9, sigamos con el protectorado. Lo más importante del protectorado, y que ha sido pregunta, examen de admisión, es el debate producido en la Sociedad Patriótica de Lima.
San Martín convoca a los principales intelectuales y científicos del país para establecer una revista en donde publiquen sus investigaciones. Pero lo que realmente quería San Martín es tener a todos los intelectuales juntos y que todos respalden la formación de la monarquía constitucional como sistema de gobierno. En esta Sociedad Patriótica de Lima, ya esta Sociedad Patriótica de Lima, que la funda San Martín, pero que la dirige Bernardo Monteagudo, intelectual argentino, negro además, ya intelectual argentino, que dirige la Sociedad Patriótica de Lima, se termina planteando a los intelectuales que hagan un ensayo, ya, que escriban un documento y que planteen cuál sería el mejor sistema de gobierno para el Perú. Si una monarquía, ya, si una monarquía, si una república o lo que ellos consideren. Después de 15 días, ya la gente viene con sus textos y Bernardo Monteagudo es el primero en terminar defendiendo su argumento. Él considera que el mejor sistema de gobierno para el Perú es la monarquía constitucional. ¿Por qué? ¿Ya por qué? Porque el Perú, número uno, ha sido la región más leal a España y por lo tanto está acostumbrada a la figura de un rey en el gobierno. Segundo, además, porque por el nivel de educación y cultura de la población limeña que está bien atrasada, ya entonces no hay esta conciencia de tomar decisiones por ellos mismos con respecto al gobierno, que por lo tanto están acostumbrados a que un rey decida por él y eso hay que continuarlo, pero como un rey con poder limitado. Y tercero, ya de que en un territorio pequeño se puede terminar estableciendo una república donde todos puedan terminar decidiendo y participando del gobierno. Pero mientras más extenso el territorio de un país, terminar intentando escuchar a todos no termina teniendo resultados, sino que termina generando un caos, como la República Francesa post-revolución. Por eso consideraba que una monarquía es el mejor sistema en un territorio de amplias dimensiones. Monteagudo planteaba eso, pero fuera de la Sociedad Patriótica de Lima, fuera de esta suerte de congreso, un periódico comienza a circular y se llamaba La Abeja Republicana, que había sido escrita por parte de el solitario de Sayán, que era José Faustino Sánchez Carrión. En esta, José Faustino Sánchez Carrión decía que, bueno, sí, el Perú no está preparado, como dice Monteagudo, para poder dirigir su propio gobierno. Pero la pregunta es, si no estamos preparados hoy, ¿cuándo estaremos preparados? La única manera de ser libres, decía Sánchez Carrión, es comenzar a hacerlo. Podremos tener equivocaciones al principio, por supuesto, y muchas, pero es como un niño que está gateando y se pone de pie para poder caminar. ¿Qué va a pasar? Se va a caer de cara y va a terminar llorando y seguramente se va a golpear y se va a hacer alguna herida. Pero luego de eso, lo único que va a hacer ese niño es volver a pararse, volver a intentar y seguir caminando. Eso es lo que va a terminar pasando en el país. La única manera de poder tener un gobierno independiente es no pasar de los brazos protectores del rey de España a los brazos protectores del rey de Perú, ¿no? Sino que hay que terminar teniendo un gobierno libre, independiente, sin un monarca republicano. Eso es precisamente el enfrentamiento que se produjo durante este periodo. Se produce el llamado primer debate político nacional para establecer qué tipo de gobierno era el mejor. Y está, repito, Monteagudo defendiendo la monarquía, Sánchez Carrión defendiendo la república. Y este debate era intenso hasta que se produjo un tema, ya un tema. Número uno. Durante este proceso, durante todo este periodo que viene produciéndose, porque las cosas no es que aparezca uno y desaparece uno y aparece otro, sino que todo está mezclado, el ministro de Relaciones Exteriores, García del Río, es enviado con un representante más hacia Inglaterra para pedir un préstamo extranjero. Ya que habíamos roto comercio con España, nuestras arcas se estaban debilitando, Inglaterra estaba dispuesto a prestarnos plata, así que se fue a buscar un préstamo, el cual todo el mundo conocía. Pero por debajo San Martín le había planteado a García del Río que busque un príncipe para que sea rey de Perú. ¿Ya? Mientras que él está haciendo esa búsqueda, que en Inglaterra lo chotean, y también lo chotean en Francia, en Italia, en Rusia, en Portugal, en España, en todos lados, en este momento la Sociedad Patriótica de Lima sigue en debate y la gente se entera del caso y le van a terminar diciendo a los republicanos, yo no sé qué cosas hacemos discutiendo acá cuál es el mejor sistema de gobierno para el Perú, si estamos enterados de que San Martín ha enviado al ministro de Relaciones Exteriores para que busque un príncipe para que españoles, sino para que sea rey del Perú. ¿Ya? ¿Para qué nos hacen discutir cuando ya se ha decidido que el Perú va a seguir siendo una monarquía? La gente se molestó y se indignó. Pidieron a San Martín que vaya a la Sociedad Patriótica y explique lo que está pasando. San Martín no estaba. San Martín había terminado apoyando la independencia del actual país del Ecuador a través de la misión peruana de la Guardia, y lo que hoy es Ecuador era parte ahora de la denominada Gran Colombia. San Martín se reúne, líder de la corriente libertadora del sur,
se reúne con Simón Bolívar, líder de la Corriente del Norte, ya en la conferencia de Guayaquil. Y en la conferencia de Guayaquil, San Martín le cede a la Gran Colombia el territorio de Guayaquil, ¿ya? Y además de eso, Bolívar le dice a San Martín molesto de que la independencia del Perú se encuentra amenazada porque San Martín no logró derrotar a las fuerzas realistas, ¿ya? De tal manera que Bolívar decide que ingresará al Perú y que no quiere ver a San Martín ahí. San Martín se va molesto y triste de la reunión porque Bolívar lo ha terminado carajeando, literalmente, ¿ya? Y cuando él llega acá, lo acusan a San Martín de traidor, hispanófilo, que no quiere la independencia real del territorio peruano y todo lo demás. Y San Martín decide retirarse del Perú previamente formando el primer Congreso Constituyente del Perú, ¿ya? No te olvides tú. El primer Congreso peruano, va a tener vigencia de poco más de un año, entre el año 22 y 23, cuyo objetivo, por eso digo que es un Congreso Constituyente, es establecer una constitución, ¿ya? En esa constitución se van a establecer el lineamiento de gobierno para el Perú y se va a definir, por lo tanto, la forma de gobierno, ¿ya? Al final, evidentemente, no se va a terminar queriendo la monarquía, porque nos recordaba a San Martín, al cual se le consideraba traidor, y se establece como sistema de gobierno la República. En 1823 se hace la Constitución y recuerda que la República va a ser el sistema de gobierno que se establece. ¿Quiénes van a ser los congresistas de este primer congreso? Bueno, en su mayoría van a terminar siendo sacerdotes y abogados, ¿ya? Se necesitan abogados porque se va a hacer una constitución, leyes, y sacerdotes que son los representantes de la mayoría de los pueblos de diferentes provincias del país. También hay militares, exnobles y comerciantes. Y recuerden que la cabeza del gobierno, el primer presidente del Congreso peruano, va a ser Francisco Javier de Luna Pizarro. O sea, la iglesia asume el liderazgo del poder legislativo. Ahora, ¿qué más va a terminar sucediendo? ¿Ya? Se establece, repito, la República. La República tiene tres poderes. Poder judicial lo agarran los abogados, poder legislativo lo agarra la iglesia con Luna Pizarro, y el poder ejecutivo lo tenían que nombrar militares, nobles y comerciantes. No se pusieron de acuerdo para nombrar un presidente y se forma una junta de gobierno, un triunvirato con tres personas, ¿ya? Lamar, Salazar y Alvarado, que van a terminar teniendo como tarea intentar derrotar a las fuerzas militares realistas en el sur. Para eso se establecen las campañas de puertos intermedios que habían sido diseñadas anteriormente por San Martín. La primera campaña de puertos intermedios va a terminar siendo dirigida por Rudecindo Alvarado y siendo derrotada en Moquegua. Una vez que fueron derrotadas, las tropas realistas fueron avanzando y llegaron hacia Ica, amenazando la independencia del Perú, y producto de la derrota se produce un hecho especial, el llamado Motín de Balconcillo. Uno de los caudillos de los jefes militares de la independencia, Andrés de Santa Cruz, da un golpe de Estado, ya da un golpe de Estado, amenaza al Congreso de la República con disolverlos y no nombran a Ribagüero como primer presidente del Perú. Y bajo esa presión, Ribagüero es nombrado como primer presidente. Ribagüero crea la segunda campaña de puertos intermedios y pone a Andrés Santa Cruz como jefe. ¿Cuál terminó siendo el resultado? Que la segunda campaña de puertos intermedios también terminó siendo un fracaso. Se pierde la batalla de Cepita y las tropas realistas avanzan hacia la ciudad de Lima, así que todo se vuelve un caos. Antes de ver precisamente la segunda campaña y la parte final de la independencia, dice acá, pregunta 9, promulgada la primera constitución del Perú después de la salida de San Martín, el Congreso tomó el poder y decidió organizar la primera campaña de puertos intermedios con el objetivo de... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era derrotar a las fuerzas realistas del sur y consolidar la independencia, ¿ya? Llevar a cabo el primer golpe, eso termina siendo el motín de Balconcillo, la derrota de las fuerzas realistas en el sur, ese terminaba siendo el plan, garantizar la incursión militar de Simón Bolívar, eso viene luego, impulsar la llegada de la corriente libertaria del norte, eso viene después todavía, la clave es la B de beso. Repito, tras la derrota en la segunda campaña, los realistas toman Lima, Rodríguez toma el control del Real Felipe, ya muchos que habían apoyado la independencia ahora se vuelven nuevamente realistas. Ribagüero era el presidente, pero la mitad del Congreso consideraba de que este pata había llegado por un golpe, no lo reconocían como gobernante y termina pidiendo su vacancia, ¿ya? Ribagüero se entera de esto y se jala la mitad del Congreso y se va a Trujillo, y los que quedan en Lima nombran a Torrecable como presidente. Ahora tenemos dos congresos, dos presidentes, el control de Lima por parte de la fuerza realista y un caos. Y la pregunta es, ¿quién podrá liderarnos? Y la respuesta era Simón Bolívar, ¿ya? Sucre, su mano derecha militar, estaba en Lima, ya porque había venido a apoyar a la segunda campaña en puertos intermedios, pero al no terminar participando,
se quedó en Lima como asesor del Congreso. Él fue el que promovió la división del Congreso, uno a favor de Ribabuero y otro Torretales, y cuando ya había el caos generalizado, él terminó planteando la llegada de Simón Bolívar hacia el Perú. Bolívar, recuerden que había formado la Gran Colombia luego de liberar los territorios de Colombia, Venezuela y Ecuador actual. ¿Ya? Se le invita al Perú por parte de José Faustino Sánchez Carrión, y Sánchez Carrión, recibe de Bolívar una respuesta positiva. ¿Ya? Yo entro al Perú, no hay ningún problema, pero quiero que me nombren dictador. ¿Ya? Entiéndase dictador como en la antigua Roma. Denme todo el poder durante un lapso de tiempo para poder acabar con los problemas que tienen, principalmente las fuerzas realistas. Sánchez Carrión termina llegando al Congreso en Lima y impone la autoridad de Bolívar como dictador. ¿Ya? Le dice a los limeños que son una serie de cobardes que no van a terminar logrando la independencia, necesitamos a Bolívar. Y dijeron, está bien, que venga Bolívar. El Congreso se autoclausuró y le dieron todo el poder a Simón Bolívar, lo cual no fue tan fácil, porque Ribagüero en Lima y Torretal en Trujillo, disculpa, al revés, Ribagüero en Trujillo y Torretal en Lima se oponen precisamente a Simón Bolívar y hasta intentaron hacer una alianza con el virrey de la Serna contra él. Al final, eso se evitó que se produzca. Bolívar termina neutralizando a estos dos opositores, y estos dos opositores tienen el control de la región. Bolívar fue muy simple. Bolívar terminó ya estableciendo la restitución del tributo indígena y la participación de todos los sectores sociales en la lucha de independencia. A pesar de eso, las fuerzas realistas con tropas de la zona de la Sierra Sur eran mucho mayores. Eran mucho mayores. A pesar de eso, se gana. Se gana en la batalla de Junín, logrando convencer a las fuerzas realistas que no terminan utilizando caballería, lo cual fue una ventaja para nosotros. Disculpa, que no utilizan armas de fuego, que fue una ventaja para nosotros, y ganamos por eso, ya por eso y por la participación indígena, que frenan a la caballería española, y nuestra caballería, los húsares de Junín, logran derrotarlos en dicha batalla. La batalla de Junín no es ya la batalla que define la independencia, ya, pero es una batalla que terminó dando ánimos para poder seguir luchando, mientras que las fuerzas realistas se terminaron dividiendo por un tema político. A la batalla de Ayacucho llegamos con todos los ánimos al tope y los realistas llegan precisamente debilitados, militar y psicológicamente, lo cual nos conviene a nosotros, ya en la cual vamos a terminar ganando en la batalla de Ayacucho. Sucre es el jefe supremo de la fuerza militar de la Corriente Libertadora del Norte y además es el jefe político porque Bolívar había caído enfermo. Sucre negocia con el general Canterac, que era la mano derecha del virrey de la Serna, y se establece la capitulación de Ayacucho, donde España reconoce su derrota y nuestra independencia, pero nosotros nos comprometemos a varias cosas, entre ellas a indemnizar a los españoles por los gastos de la lucha de independencia. Acá, ya se fueron. Con eso Bolívar va a terminar planteando dos propuestas de integración regional. Primero, tras esto se logra la independencia del actual país de Bolivia, donde Sucre será el gobernante, y el nombre viene por Simón Bolívar, pero se crea algo llamado con el nombre del Congreso de Panamá o Congreso Anfictiónico. La idea era unir a todos los países hispanoamericanos, desde México hasta Chile, en una alianza política, militar y comercial, ante un posible ataque de la Santa Alianza, la Alianza Militar Europea contra los gobiernos liberales. Los países se reunieron teniendo miedo de un ataque europeo, pero se dieron cuenta que en la reunión Bolívar había invitado a representantes de Inglaterra y Holanda. Cuando le dijeron a Bolívar, ¿qué hacen acá si esta es una reunión hispanoamericana? Bolívar le dijo, y lo que pasa es que la Santa Alianza es muy fuerte, necesitamos aliados que nos ayuden. En realidad Bolívar quería ponernos a toditos en grupo, comercialmente, bajo el mando de Inglaterra. Y eso no gustó. Argentina, Chile y Centroamérica se fueron de la reunión y cuando se fueron el Congreso de Panamá desapareció. Bolívar crea algo más pequeñito llamado con el nombre de la Federación de los Andes, en donde gobiernos bajo su mando, de Colombia, Perú y Bolivia, van a terminar uniéndose. En esta Federación de los Andes, el problema es que Bolívar va a ejercer una dictadura porque se está en la alternativa A. ¿Por qué no la B? ¿Recomponer los territorios americanos que fueron perdidos durante la reforma borbónica? No, la idea no era crear una integración regional o devolver Bolivia a Perú, no era el plan.
C, romper relación con los grupos de poder comercial criollo de la Gran Colombia. No, tampoco. La Gran Colombia era parte de la Federación de los Andes, a pesar de que todos rechazaran a Bolívar. Dice, fortalecer las relaciones comerciales de las ex colonias americanas con las potencias europeas. No, ya no, no era ese el plan. Era generar un bloque comercial regional. Gran Colombia, Perú y Bolivia, ya, para terminar teniendo más autonomía y no someterse a las potencias extranjeras o a los Estados Unidos. Así que la mejor clave terminaba siendo la A y la. Bueno, muchachos, hasta acá llegamos el día de hoy. La semana siguiente va a ser bien apretado el avance. Tenemos que hacer todo el primer militarismo más el primer civilismo, ¿ya? Así que vengan repasando por ese tema y estén más activos durante la clase porque hay que avanzar. Necesito mucho de sus preguntas, ¿ok? Bueno, Jesús, te dejo acá los muchachos. Ya nos vemos.